Buenas noches, amigos. Como siempre, los domingos en este horario nocturno, enfrentando el tema de la emergencia climática, el cambio climático, el calentamiento global, global warming o como quieran llamarle. Vamos a comenzar cuanto antes con las noticias. Como siempre, bueno, dejamos para el final la más impactante, pero esta semana, bueno, como tenemos un fin de semana largo, vamos a cogerla un poquitico más suave. Comenzando con algo suave. Esta noticia es de Nigeria, pero refuerza lo que siempre hemos estado tratando de decirle, que el problema del calentamiento global, o sea, el acumulamiento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, no es otra cosa que consecuencia de otro fenómeno que es el problema real que nosotros tenemos, que es el llamado overshoot en inglés, ¿no? Que no es otra cosa que la sobrepoblación y el sobreconsumo de recursos del planeta. Entonces, en el caso de Nigeria, por ejemplo, bueno, ya la semana pasada dimos una noticia sobre esta zona también. En este caso, las vacas andan por la calle que están obstaculizando bueno, este ganado, que no sé si llamarles vacas, me imagino que deben ser familiares cercanos. Ahí toro cebú y todo metido por ahí. Pero la cosa es que no tienen dónde estar ya los que crían a ganado, porque hay dos opciones. O los han sacado porque están fabricando edificios y casas, o lo que sea, gasolineras y cosas por el estilo, o simplemente en los lugares donde están el cambio climático, el calentamiento global ya ha secado la hierba, ha dejado que está desertificándose la zona y por lo tanto no tienen dónde alimentar a su ganado. Entonces, hay algunos datos muy curiosos aquí. Y por supuesto, recuerden que esto es la base del tema que también siempre toco de la famosa migración climática. O sea, las personas, en este caso, no pueden ya vivir fuera de las ciudades, incluyendo lo del ganado. Entonces tienen que estar dentro de la ciudad y el ganado va a comer en los bordes de las carreteras, en los jardines de las casas, donde quiera, ahí lo llevan a comer donde hay un poco de hierba, ¿no? Y eso genera un montón de problemas. Nelson, bienvenido, buenas noches. Por supuesto, para estos países donde, vamos a decir, la economía y la sociedad no funciona como funciona acá en los países desarrollados, pues se ven todo tipo de cosas, ¿no? Y entonces aquí ponen varios ejemplos, ven las fotos ahí del ganado comiendo en medio de la ciudad, están en el medio de la ciudad. Entonces hay personas ahí que ya dicen que si el gobierno no busca un espacio, porque dicho sea de paso, estos ganaderos son nómadas, son personas que nunca han vivido en un lugar establecido, sino que se mueven buscando dónde poder criar a su ganado, donde haya pasto y donde haya condiciones y agua. Y entonces, Alejandro, bienvenido, buenas noches. Y entonces, pues ahora están dentro de la ciudad, ya no hay opciones. Bien, no tienen más opciones. Entonces está la discusión que si el gobierno tiene que cubrir los gastos y comenzar a comprar terrenos para darle terreno a estas personas, porque obviamente estas personas lo dicen, yo lo tengo marcado por aquí, pero de todas formas lo dicen. O sea, para yo comprar un terreno donde poner al ganado, tengo que vender el ganado. Si vendo el ganado, no tengo nada para poner en el terreno. Entonces, este tipo de historia se ve en muchos lados, ¿no? O sea, recuerden la famosa foto de Haití donde está la frontera entre República Dominicana y Haití, que del lado de República Dominicana hay bosques frondosos. Y del lado de Haití lo que hay es hierbita, pero hierbita que yo creo que se han comido hasta la hierba, ¿no? Entonces, realmente es una cuestión no solo de la cultura y de las condiciones socioeconómicas de la zona, ¿bien? También tiene que ver, por supuesto, la situación actual que tenemos enfrentando todo el cambio climático. Vamos entonces se declara la primera especie desaparecida por el cambio climático aquí en los Estados Unidos oficialmente.
Recuerden que todos los días en este planeta desaparecen un mínimo de 100 especies. Bien, ese es un dato que eriza los pelos. 100 especies desaparecen al día en este planeta. Entonces, en este caso aquí están hablando de un tipo de estos cactus enormes que le llaman árboles de cactus, ¿no? Que son, este es una especie que era propia de los cayos, de Cayo Largo, y que ha desaparecido ya oficialmente. O sea, parte del problema, por supuesto, tiene que ver con el cambio climático, la subida del nivel del mar, que está salinizando todo el territorio donde ellos vivían. Dicen que esto todavía se da en las Bahamas, en Puerto Rico, en Cuba y algunas zonas del Caribe, pero los chances de que hay de aclimatar algunos de estos árboles de nuevo, algunos de estos cactus de nuevo para tratar de hacerlos resurgir aquí en Cayo Largo, pues dice que son mínimos. Realmente los cayos, y se lo digo así, o sea, lo digo cada vez que tengo una oportunidad, los cayos van camino a desaparecer. O sea, ya sea por la destrucción de la barrera coralina de los cayos, que es parte del turismo, es parte de la pesca que alimenta a esas personas, toda la fuente de trabajo que hay por ahí, todo eso va a desaparecer. Todo eso está camino a desaparecer. Y por supuesto, con la elevación del nivel del mar, pues los cayos también. Y estos son los primeros signos. O sea, comienzan a desaparecer las especies más débiles, las que son más débiles ante estos cambios, y poco a poco las que aguantan más van a ser de las últimas en desaparecer, pero tarde o temprano los cayos de la Florida van a tener que ser deshabitados. Bien, eso no tengan duda de eso, eso es parte del futuro. Bien, este artículo en el sitio web de la conversación, el primer mapa de vegetación verde de la Antártida. Se está redactando el primer mapa de vegetación verde de la Antártida. Escuchen esto. O sea, la Antártida era el continente blanco. Era el continente de las grandes heladas, de temperaturas récord bajo cero y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya el descongelamiento está sucediendo a tal ritmo que particularmente en la zona que le llaman la península, que se dirige casi hace contacto con Tierra del Fuego, aquí en América del Sur. Bien, aquí explican cómo es parte del proceso, ¿no? Comienza con algas y cianobacterias y después vienen los líquenes y los musgos y después ya vienen las semillitas, algunas de las cuales son dejadas por el turismo en la zona, porque sí, hay turismo en la Antártida. ¿Okay? O sea, a mí me gustaría conocer la Antártida antes de que venga un colapso, el colapso que viene, pero bueno, no creo que vaya a tener tiempo para eso. Los cruceros que hay para la Antártida son bien caros, valen miles de dólares, ¿eh? Y hay que tener tiempo. O sea, no es una cuestión de ir un fin de semana, esos son meses de viaje. Y bueno, sin hablar de los riesgos, ¿no? Pero realmente parte del problema entonces es que el turismo, los turistas, cuando comen barritas de semillas o cualquier cosita, dejan semillas que traen enganchadas en los zapatos o lo que sea. Cualquier forma de esta que tenemos nosotros, ¿no? Como cuando vinimos para acá, para América o para las islitas del Pacífico y comenzaron a llevar puercos y ratas y caballos y de todo. Y bueno, así mismo hacemos con las plantas, ¿no? Y entonces aquí tienen el mapa de la Antártida, el mapa de las zonas verdes de la Antártida. Escuchen esto. Bien, del Pozo, mi hermano, buenas noches, bienvenido. El mapa de las áreas que están siendo colonizadas por plantas en la Antártida. ¿Bien? O sea, ya esto nos dice que hay cosas que ya están en camino que van a ser irreversibles. ¿Bien? Esto no sé qué decirle. O sea, ya no hay arreglo. ¿Podemos frenar los efectos del calentamiento global? Sí, por supuesto, si lo decidimos y si lo queremos hacer. Pero ya hay acciones, ya hay cosas que están sucediendo, que están en camino y van a ser irreversibles. ¿Bien? Recuerden que todo el dióxido de carbono que hemos puesto en la atmósfera va a estar aquí por lo menos 1000 años. Por lo menos, antes de que la Tierra tenga oportunidad de reabsorberlo, si es que lo reabsorbe. ¿Bien? Entonces, este es parte del proceso que viene. La Antártida no se va a derretir la semana que viene, no se va a derretir dentro de 50, 100 años, va a demorar quizás siglos en derretirse por completo. Bien, es lo más probable, pero ya está en camino el proceso. Miren esto, o sea, para aquellos que lo escuchan en el podcast o en la emisora de radio, aquí tienen toda la península esta que va apuntando hacia América del Sur, pues ahí miren, toda la punta está verde, toda la costa está verde, hay algunas zonas de la parte oeste de la Antártida y de la parte este también que tienen, digamos, como unas playitas, ¿no? Unas zonas ahí donde ya se han asentado plantas. Entonces, están haciendo este inventario, ¿no? Para reconocer todas las zonas de la Antártida que se están derritiendo con mayor velocidad. Eso no es otra cosa. Renata, bienvenida, buenas noches. Ese es uno de los signos claros
de lo que está sucediendo, porque yo sé que hay personas que niegan esto, ¿no? Entonces, no tienen idea de las cosas que están haciendo los científicos. O sea, ir a la Antártida ya no a estudiar el hielo y las estaciones allá abajo y a hacer astronomía, porque allá hay telescopios incluso hasta de partículas elementales, pero ya se va a estudiar la vegetación que está surgiendo en la Antártida. Estos son cambios irreversibles, no tengan duda de eso, ¿bien? O sea, el mundo que van a vivir sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, no va a tener nada que ver con lo que están viviendo ustedes ahora. Bien, lo hemos dicho aquí muchas veces y cada vez que tocamos uno de estos temas queda bien claro. Queda bien claro. Ahí tienen el mapa. El que quiera, por supuesto, yo siempre cuando pongo esto en YouTube, después pongo todos los enlaces para aquel que quiera acceder a él. Bien, este es un video breve, pero es el video de lo que llaman el fire nado, ¿no? O sea, sería un tornado de fuego. En realidad, este es un tornado de cenizas, ¿no? Prácticamente. Pero este fenómeno se está haciendo sumamente común. Porque como todo el mundo debe saber, hay fuegos. Bueno, ahora, esta semana no he buscado las cifras, pero hasta hace un par de semanas atrás había 100 fuegos, más de 90 fuegos aquí en los Estados Unidos, fuegos forestales. ¿Sí? En Canadá habían más de 900. O sea, yo sé que estas cifras, ponerlas en la mente es difícil. O sea, como mientras tú estás en tu horario de trabajo, mientras estás trabajando, mientras estás paseando con tu familia o estás almorzando y comiendo, hay zonas de la Tierra que se están quemando, pero a gran velocidad. Y aquí vamos a tocar el tema de la noticia con respecto a las áreas de quemazón que ha habido en los bosques de Canadá, ¿no? Recuerden que el año pasado se quemó una superficie de los bosques de Canadá igual a la del territorio de Francia, ¿bien? De un país, ¿bien? Entonces, bueno, ¿qué les voy a decir? Aquí hemos tocado este tema otras veces, ¿bien? Con ejemplos bien claros. Bueno, la semana pasada me mencionaron, creo que fue Alfonso, que todavía no está aquí, creo, pero este tema de las dobles, esto fue grabado desde aquí, desde el sur de la Florida. Es común ver estas trombas marinas, ¿no? Y en este caso, lo que era poco común es que habían dos que estaban muy cerca una de otra. ¿Sí? O sea, están comenzando a suceder cosas. Yo siempre les toco la frase, ¿no? Cuando usted escuche decir algo fuera de lo común, algo inesperado, algo sin precedentes, piensen inmediatamente en el cambio climático. Acá, calentamiento global. Bien. Y esto es algo poco común. ¿Eh? O sea, se pueden ver a veces, creo que aquí se han visto 4, 5, 6 cosas de estas juntas, pero a una distancia una de otra. Aquí estaban prácticamente una al lado de la otra, bailando allí con toda su calma. ¿Eh? Ha habido casos incluso que han entrado en la playa de Fort Lauderdale. Bien, han habido temperaturas sin precedentes en Australia y en el Medio Oriente. Bien, entonces vamos a dar algunos datos aquí esta semana, porque hay dos cosas aquí importantes que tocar. La primera es que Australia está en el medio de una ola de calor histórica. Y para aquellos que vivimos en el hemisferio norte, bien, que no estamos acostumbrados a pensar en ese tipo de situaciones, Australia, el hemisferio sur, Australia está en el medio del invierno. Y en medio del invierno tienen una ola de calor que está rompiendo récords de, bueno, por supuesto, de calor para el invierno, pero imagínense, temperatura de 41.6 grados Celsius en el medio del invierno de Australia. 41.6. Recuerden que cualquier temperatura por encima de 35, si comienza a subir la humedad, es peligrosa ya para la vida humana. ¿Bien? Hay dos o tres récords de esto. Este es en el mar, la zona del Mar Rojo. Allí han salido temperaturas, índice de calor. Recuerden que hablamos de eso. Bien, yo no sé si aquí se puede ver. Yo compré este aparatico que me llegó precisamente ayer. Bien, que te da el índice de calor. Recuerden que hay tablas del índice de calor. O sea, ya no es suficiente que te digan la temperatura ni la sensación térmica que tiene que ver en la mezcla, el cálculo de la mezcla de la temperatura con el viento, ¿no? También hay que incluir la humedad. Y ya ahora por fin, desde el año pasado, se están incluyendo en los reportes meteorológicos el índice de calor, que ya no es la sensación térmica, es otra cosa bien diferente, ¿verdad? Entonces, el índice de calor es el que puede matarte. ¿Bien? Escuchen esto, índices de calor en las costas del Mar Rojo de 150 grados Fahrenheit, 65.6 grados Celsius. ¿Bien? Recuerden que un índice de calor por encima de los 35 grados Celsius, cuando una persona
que esté acostada, que esos son los experimentos que se han hecho, una persona acostada en una habitación, sin ropas, sin hacer ejercicio físico, con el agua necesaria para tomar, 6 horas, durante 6 horas sometidos a más de 35 grados Celsius, termina muriendo. Bien, los órganos internos comienzan a apagarse porque el cuerpo no tiene capacidad para enfriarse, porque nosotros somos mamíferos y nuestro cuerpo genera calor. Bien, ese es el problema que viene, que dicho sea de paso, o sea, ya los bomberos aquí se están preparando para eso, que andan con bolsas de hielo y esas bolsas especiales que hablamos para meter las personas en agua fría, para tratar de salvarlas de estos efectos nefastos del calor, ¿no? Las personas que están muriendo, recuerden que mencionamos la cifra, el año pasado aquí en la Florida, ¿cuántos muertos hubo por el calor? Oficialmente 85, ¿verdad? Bien, bueno, por ahí andamos. Bien, y esos 85 son personas que andan cortando la hierba o que trabajan recogiendo fruta o los que trabajan en UPS o en FedEx o los carteros, bien, en la construcción. ¿Ok? Miren esto, 150 grados Fahrenheit de índice de calor. Eso es muerte garantizada, quizás en cuestión de minutos. ¿Bien? 65,6 grados. No solo eso, hubo en el aeropuerto. Miren, los aeropuertos son lugares que necesitan una estación meteorológica. Bien, usted siempre va a escuchar, por ejemplo, cuando se hacen las mediciones aquí en Miami, siempre se pone como ejemplo la estación del Aeropuerto Internacional de Miami, porque todos los aeropuertos necesitan una estación meteorológica. Bien, entonces, Enrique, bienvenido, buenas noches. Particularmente en este caso se mide en este aeropuerto que se llama Dairestán. No sé dónde está ubicado, está en la costa del Mar Rojo. ¿Bien? 180 grados Fahrenheit de sensación de índice de calor, 82,2 grados Celsius. ¿Ven? Eso es mortal. Pero no solo eso, recuerden que los aviones, los helicópteros no pueden volar a más de 120 grados Celsius de temperatura, ¿verdad? Ya lo saben, ¿no? El turista que se quemó los pies recuerdan el caso que dimos, que se quemó los pies por caminar en chancleta en el valle, en las arenas del Valle de la Muerte. Lo tuvieron que sacar en carro porque el helicóptero no podía llegar hasta ahí porque había más de 120 grados Fahrenheit en la atmósfera. El helicóptero no puede volar en esas condiciones. Los aviones no pueden volar a más de 120, 125, 130 grados Fahrenheit de temperatura en la atmósfera. Entonces, vayan anotando, bien, porque estos récords no son por gusto, nos están avisando de lo que viene. Recuerden la frase, ¿no? Este es el verano más fresco del resto de tu vida. ¿Eh? Para que no haya duda, están sucediendo, están las marcas allí bien claritas, bien claritas. ¿Bien? Entonces, aquí les pongo el tweet, que yo voy a seguir llamando a este lugar Twitter, porque esto de X es horrible, pero el profesor Elliot Jacobson, que era un profesor, era un hombre que se dedicaba a la estadística de juegos. Bien, él tiene libros escritos sobre los salones de juego y todo eso, que es un máster en eso. Bien, el libro es el clásico, el que usan todos los salones de juego para estimar las probabilidades de que alguien gane y todo ese tipo de cosas. ¿Ven? Y él aquí pone precisamente este caso, ¿no? El índice de calor de 180 grados Fahrenheit, 82,2 grados Celsius, ¿ve? Y el dew point que es el punto de rocío, 97 grados Fahrenheit, 36,1. Son récords, si son confirmados, son récords para toda la historia del planeta Tierra. ¿Están oyendo? O sea, esto no es un récord de la zona, no es un récord del Mar Rojo, no es un récord del Océano Índico, ni del Atlántico, ni del Mar Mediterráneo, ni de Irán. Es un récord para todo el planeta. ¿Eh? Miren a dónde estamos apuntando. Vayan anotando estas cosas. Nos están diciendo lo feo que viene el futuro. Nos lo están diciendo clarito, nos lo están avisando. ¿Bien? La ONU emite un SOS mundial por crecida del Océano Pacífico. Este tema, si no lo han visto, pueden buscarlo, si quieren verlo, el caso de un primer ministro de una de estas islitas que dio un discurso en la ONU remoto con el agua hasta las rodillas, ¿no? O sea, porque las islas del Pacífico, con la crecida del mar, del nivel del mar, se están ahogando. Están teniendo que abandonarla. Hemos hablado sobre eso. Kiribati, muchos, creo que Jakarta, la tienen que mover. Están moviendo capitales a un costo de billones de dólares porque ya no pueden seguir ahí porque se están inundando. ¿Eh? Entonces, este señor, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se está desgañitando. Ese hombre está, yo no sé cómo no ha perdido la voz
¿bien? Dando advertencias y pidiendo que se actúe respecto a este problema, está enfocado en esto, bien claro. Y recuerden que su palabra es el futuro de la humanidad, el de nuestros hijos, ya el de nosotros también, el de nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos, es un futuro de sufrimiento. Lo dice bien claro. ¿Eh? Entonces, se fue hasta la isla de Tonga para emitir esta alerta mundial: salven nuestros mares. Bien, pero salvar nuestros mares es salvar las islitas, ¿no? Todas las islitas están condenadas. Mientras más pequeña sea la isla, más rápido va a tener que ser deshabitada. Recuerden que dimos una noticia también de una islita en Panamá que ya están teniendo que sacar la gente de ahí para llevarlos a tierra firme en Canadá, no, en Panamá. Bien, para sacarlos ahí porque ya no pueden seguir viviendo ahí. O sea, hay islitas estas donde las personas están viviendo con el agua por las rodillas. Bien, el agua entra en sus casas durante la marea alta, así no se puede vivir. Cuando hay tormentas es imposible. ¿Eh? Entonces, bueno, aquí por supuesto dan la causa que es las emisiones de CO2 y todo ese tipo de cosas. ¿Eh? Pero definitivamente hay zonas, y recuerden, y esto es importante tenerlo presente, o sea, hay zonas, o sea, la elevación del nivel del mar, al igual que el cambio de las temperaturas, no va a ser igual para todas partes del planeta. ¿Bien? Va a haber zonas donde el nivel del mar va a subir más y donde va a subir menos. Bien, incluso va a haber zonas, algunas pocas zonas donde el nivel del mar va a bajar. Bien, y las temperaturas va a suceder igual. Va a haber unas pocas zonas en el planeta donde las temperaturas van a bajar, la temperatura promedio, pero en la gran mayoría van a subir. En algunos lugares van a subir más, en otros van a subir menos. ¿Ven? Si estás en un lugar donde suben más, te tocó la mala, mi socio, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, el promedio mundial de la subida del océano ha sido 9,4 centímetros en los últimos 30 años. ¿Ven? 15 centímetros en los últimos 30 años y el promedio ha sido 9,4. ¿Sí? Pero esto, por supuesto, a estas islitas chiquitas, aquí tienen imágenes de casas que han tenido que ser abandonadas porque ya están cubiertas por el mar. ¿Sí? Entonces, esta gente, bueno, ¿qué les voy a decir? Algunos de ellos están pidiendo, o sea, están guardando dinero a nivel de país, de paisitos, de estas islitas, para comprar terrenos en la India o en China o en Australia. O sea, todo eso se está hablando. Mientras nosotros estamos tranquilamente en nuestras casas, estas personas están teniendo que pensar en ver dónde mueven su población, porque no pueden seguir viviendo en estas islas. ¿Bien? Y para los que somos cubanos, Cuba, Cuba va a tener zonas que van a tener que ser abandonadas por la elevación del nivel del mar, ¿bien? Incluyendo Batabanó. Entonces, ¿ven? Para los que saben de la zona que estamos hablando. Bien, ¿qué está ocurriendo con el glaciar del día final? Este artículo explica muy bien lo que sucede con este glaciar. O sea, porque yo sé, o sea, ya para aquellos que no lo han escuchado nunca, el glaciar del día final, ya su nombre lo dice. El nombre oficial de él es Twites, un nombre que para mí es casi impronunciable. ¿Eh? Pero entre los científicos es conocido como el glaciar del día final. ¿Por qué? Es un glaciar que tiene una superficie de hielo que es mayor a la de la Florida. ¿Eh? Si este glaciar se derrite por completo, va a subir entre 1 y 3 metros todo el agua del océano. ¿Eh? O sea, porque este glaciar funciona, y aquí está la imagen que quiero mostrarles, y aquí viene el esquema de cómo es la estructura del glaciar, pero lo que quiero mostrarles es el mapa. Mírenlo aquí. O sea, estos glaciares, el Twites, que es el glaciar del día final, arriba está el isla de Pinos. ¿Bien? Estos glaciares funcionan como un tapón de botella. O sea, ellos están allí cerrando la entrada y entonces allí normalmente ellos frenan la caída de todo el hielo que está por detrás hacia el mar. ¿Eh? Estos glaciares están sobre territorio firme de la Antártida. ¿Eh? Entonces, este glaciar particularmente, que es el que más les preocupa a los científicos, se está acelerando su movimiento hacia el mar. ¿Eh? Si este glaciar comienza a acelerar su caída hacia el mar, todo el hielo que está detrás comenzará a acelerarse también. Entonces, por supuesto, no tenemos idea de cuándo va a suceder una cosa así, si puede suceder, aunque aquí hay un artículo que habla un poco sobre eso. Pero todos estos glaciares tienen capacidad para elevar quizás hasta 3 metros el nivel del mar. Eso significa, para los que viven en la Florida, abandonar la Florida. Así se los digo. ¿Eh? O sea, esto no debe ser dentro de 20 años, ni dentro de 50, quizás dentro de 150, nadie sabe. No estamos seguros de cómo son las cosas allí porque nunca hemos presenciado un evento de este tipo. Esta es la primera vez en la historia del ser humano que estamos presenciando este nivel de cambios tan rápidos en la atmósfera planetaria. ¿Eh?
Entonces, aquí no voy a ponerles el video, pero sí el esquema de cómo es que funciona este glaciar. O sea, a la derecha tienen el mar, yo lo voy a explicar para las personas que lo escuchan en podcast o en la emisora de radio. ¿Bien? El problema es que este glaciar hacia adentro, la medida que se adentra en el territorio de la Antártida, el terreno allí va bajando e incluso llega a estar, la roca llega a estar por debajo del nivel del mar. Entonces, todo eso está cubierto de metros, cientos y cientos de metros de hielo. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que en la medida que este glaciar se vaya derritiendo la parte que está en contacto con el agua, ¿bien? Que ya hemos comenzado aquí, conversado sobre este tema otras veces, de la velocidad con que se está acelerando el derretimiento de este glaciar. ¿Bien? En la medida que vaya entrando, cada vez la cantidad, o sea, el nivel de la pared de hielo que queda después que se derrite, cada vez va a tener mayor altura. Y el temor de los científicos es que en la medida que se fuera derritiendo más hacia adentro, que esas paredes de hielo, como tienen más altura, son más proclives al colapso, a derrumbarse. ¿Bien? Entonces, hay temor de que esto tenga un efecto dominó, de que una vez que comience a derrumbarse en cierto sector, de ahí para atrás comience a caer rápidamente y eso sí pudiera ponernos en una situación comprometida. Bien, no del día a la noche, pero sí en cuestión de años. ¿Eh? Entonces, este estudio dicen que solamente el glaciar del día final tiene suficiente para elevar el nivel del mar 2 pies, 0,65 metros. ¿Bien? Recuerden que la Florida, el sur de la Florida, la elevación sobre el nivel del mar son 3 pies. ¿Bien? O sea, eso significa adiós, adiós a Miami Beach, adiós a Los Cayos, adiós al sur de la Florida, porque una vez que el nivel del mar suba 1 o 2 pies más, todo el agua dulce, el acuífero que nosotros usamos como suministro de agua para la ciudad de Miami, por ejemplo, todo eso se saliniza y hay que abandonar el lugar porque no tienes agua para consumir. Bien, porque la gente piensa que subir el nivel del mar es ya una cosita, que sube el nivel del mar, bueno, cuando suba suficiente hay que irse, bueno, ok, pero no, va a haber que irse antes. Bien, eso es importante. Científicos. Esta es una buena noticia. Recuerden que trato de traer de siempre algunas buenas noticias, ¿no? Dentro de todas las noticias malas que se da estos domingos. Pero esta es una noticia sumamente rara. O sea, científicos han logrado crear un método para reducir la erosión costera. O sea, recuerden que, y esto es una foto, esto que están viendo aquí. O sea, están habiendo todas las casas y los hoteles y las carreteras que se han fabricado muy cerca de la costa, como el nivel del mar está subiendo, como la intensidad de los vientos, de las mareas, de las tormentas, de los huracanes y todo eso está subiendo. ¿Bien? Entonces aumenta la erosión de la costa. Por tanto, todas las edificaciones que hay en la costa, y hay videos de sobra de eso aquí en internet, ¿bien? Tarde o temprano comienzan a derrumbarse, porque el agua, las tormentas, las mareas, van socavando la arena, la base, la tierra que hay, las rocas que hay debajo de la base de estas casas, y tarde o temprano pierden los cimientos, ¿bien? Y se derrumban, y son tragados por el mar. Entonces, hay todo tipo de propuestas, vamos a decir, salvajes, propuestas salvajes. Fabricar diques a lo largo de todas las costas, que son proyectos billonarios con B, que cuestan miles de millones de dólares solamente para proteger las casitas y los hoteles que están en las costas. ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, aquí mismo en Miami Beach, ese proyecto que hay para echar arena desde el fondo hacia la orilla para volver a rellenar la playa de arena. ¿Eh? Eso cuesta millones y millones de dólares y el único objetivo es salvar las casas de los millonarios que hay en la costa. Bien, eso no resuelve otro problema. Bien, y por supuesto mantener los hoteles y eso, los negocios de la costa y todo eso. Pero de ahí para allá, las personas normales, si a ustedes les pasa, nadie les va a venir a salvar su casa. Bien, eso es para la gente que tiene billetes. ¿Eh? Bueno, la cosa es que estos investigadores hicieron un experimento con arena, simulando los materiales que están en las costas, y encontraron que pasando una corriente ligera, una corriente eléctrica, escuchen esto, porque hay proyectos incluso hasta de inyectar cemento debajo de la arena para evitar la erosión, para demorarla, porque evitarla no la van a poder evitar, para demorarla. ¿Bien? Y entonces, aquí dan el dato importante. Bueno, alrededor del 40% de la población mundial vive en zonas costeras, ¿no? En la medida que sube el nivel del mar, hay más de 600 millones de personas que viven en ciudades en zonas costeras, ciudades grandes.
¿Sí? Entonces, este es un tema sumamente preocupante para los gobiernos, para las Naciones Unidas, y debiera serlo para nosotros también. La cosa es que aplicando una corriente de unos pocos voltios a esta arena, bien, y las cosas que hay ahí mezcladas, los minerales que hay mezclados, se crea una especie de cemento, se solidifica, la arena se une, bien, crea un carbonato de calcio, igual a lo que hacen las conchas de los caracoles. ¿Sí? Y entonces logran crear un sustituto, como un sustituto, aquí tienen una imagen de un microscopio electrónico, como un sustituto del cemento. Crean algo similar al cemento. Bien, dicen que entre 2 a 3 voltios, si llegan hasta 4 voltios en la zona durante varios días, se logra crear incluso hidróxidos de magnesio y hidromagnesita, un mineral encontrado en piedras normales. La calcita y todo eso se crea ahí con voltaje eléctrico. Yo no sé, o sea, con respecto a los animales que viven allí, los crustáceos, no sé qué daño le hará esto al medio ambiente, pero bueno, se está hablando, esta es una forma que parece menos invasiva que llenar de cemento todo eso ahí de forma subterránea, ¿no? Entonces, no sé, es una idea súper interesante y parece ser, claro, esto pudiera ser una solución para demorar y para evitar, dicho sea de paso, gastos enormes en la fabricación de cemento. Recuerden que solamente fabricar el cemento genera cantidades enormes de gases de efecto invernadero, bien, de CO2 particularmente. Bien, otro artículo del sitio web La Conversación. El clima está cambiando tan rápido que no estamos pudiendo darnos cuenta, no podemos darnos cuenta de cuán malo pudiera ponerse el tiempo. O sea, el tiempo, hablando del tiempo, ¿no? Porque recuerden que el clima es en largas escalas de tiempo, ¿sí? Pero el tiempo meteorológico, que en inglés se le llama diferente, es el weather, ¿no? En español se le llama el tiempo, pues, imagínense usted. ¿Sí? Entonces, el clima extremo, la meteorología extrema en nuestro planeta era rara hasta ahora. ¿Sí? O sea, por ejemplo, está el cinturón de esta zona, el corredor de los tornados de aquí de los Estados Unidos, que es un clásico, ¿no? Y que está cambiando producto del calentamiento global, ¿verdad? Porque hemos hablado sobre eso aquí. Bien, la distribución y la intensidad de los huracanes, bien, de las tormentas, las lluvias, la sequía, todos esos eventos extraordinariamente extremos eran raros. Bien, entonces ahora están diciendo estos científicos que los datos, o sea, normalmente cuando, algo que es importante explicar, o sea, la definición de clima, ¿bien? Porque las personas no entienden, cuando se habla de cambio climático, no entienden, bueno, hay un frío enorme aquí en los Estados Unidos y dicen, hey, ¿dónde está el calentamiento global? ¿No? ¿Dónde está el cambio climático? No, no, eso tiene que ver con cambio climático, ¿bien? Ese frío generado y es ocasionado por el calentamiento global. Bien, y lo hemos explicado aquí otras veces las causas. Pero las personas no entienden la diferencia entre el tiempo meteorológico y el clima. Bien, y el clima no es otra cosa que las variaciones o la distribución de los eventos meteorológicos a lo largo de muchos años. Y estamos hablando como promedio 30 años como mínimo. Bien, entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que los eventos meteorológicos extremos suceden en cuestión de horas, de días. ¿Eh? O sea, cuando estamos hablando de un tornado, por ejemplo, es cuestión incluso de minutos. ¿Bien? Un huracán puede demorar, como el Beryl que pasó, bueno, demoró, no sé, 15 días en el recorrido, que fue bastante extenso, dicho sea de paso. ¿Sí? Pero el clima, para poder analizar los datos del clima y generar modelos y tener una idea de cuán posibles son los eventos meteorológicos extremos en el futuro, ¿bien? Hay que esperar años y años y años para reunir los datos. Y ese es un problema serio bueno, que tenemos actualmente porque tenemos un apuro. O sea, nosotros tenemos que resolver o tratar de aliviar el problema que tenemos lo antes posible, porque el clima, la meteorología y el clima terrestre demoran en reaccionar a las entradas. O sea, parte del calentamiento que tenemos hoy fue generado en las emisiones de gases de efecto invernadero hace 200 años atrás. Es importante que tengan eso claro. Ahora te respondo, hermano. Pozo me pregunta si el mayor daño económico será en las bahías. El mayor daño económico por la elevación del nivel del mar será en todo lo que tiene que ver con la costa, con desarrollo costero, ya sea, por ejemplo, las bahías que son usadas para exportación e importación, los deltas de los ríos, la salida de los ríos donde hay también
puertos importantes, o sea, los puertos importantes, pero también los lugares, las islitas que son paraísos para turismo, eso va a ir desapareciendo. ¿Sí? Recuerden el caso de Acapulco, que fue, o sea, Acapulco, una ciudad que era una ciudad turística, golpeada por un huracán categoría 5 que se reforzó en cuestión de 24 horas. ¿Sí? La Jaina, un lugar turístico, cogió un incendio que prácticamente destruyó todo el pueblo. ¿Sí? En el Mediterráneo, por ejemplo, los incendios que hay en Grecia, en las islas, la isla de Creta, con los turistas corriendo en chancleta con el fuego pisándole los talones. ¿Bien? O sea, va a haber daños en todos los sentidos, porque además, en la medida que sube el nivel del mar, se afectan los acuíferos que necesitamos, el agua dulce que necesitamos. ¿Okay? Entonces, se afectan los cultivos, vea, los cultivos que están en tierras bajas, como aquí en el sur de la Florida, por ejemplo, los cultivos de cítrico y todo eso comienza a ser afectado, porque se saliniza el suelo. ¿Sí? Eso se le llama intrusión salina. Bueno. Regresando al tema del problema climático, tenemos un problema. Es que si vamos a esperar 30 años para determinar los promedios y hacer los cálculos y decir, bueno, sí, hay un calentamiento global de tal valor ahora en la actualidad, ya a esa altura ya no hay arreglo todo el daño que se hizo a lo largo de 30 años. Entonces, y mucho menos para predecir los eventos climáticos, los eventos meteorológicos extremos. Entonces, necesitamos, ¿bien? O sea, hay un problema serio con los modelos para actualizarse de forma que con menor cantidad de datos comiencen a darnos predicciones que se acerquen lo más posible a lo que necesitamos para tener una idea de cómo van a ser las cosas y cuáles son las posibilidades de suceder. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso de las sequías extremas, recuerden que el sur oeste de los Estados Unidos se está desertificando. O sea, el año pasado con la temperatura que había, se estaban muriendo los cactus. ¿Sí? Entonces, este es un tema que es preocupante para los científicos porque ellos son los encargados de dar los pronósticos, ¿no? Y entonces, a la hora de decir, bueno, la posibilidad, y vamos a hablar hoy sobre el problema este vamos a ver, de la poca cantidad de huracanes que hemos tenido este año con la temporada que se suponía que sería más alta, ¿no? Vamos a explicar eso. Alex, bienvenido, buenas noches. Entonces, hay dos cosas aquí que ellos ponen como razones importantes, ¿ok? Dicen que parte de la distribución de los eventos meteorológicos a lo largo de 30 años ocurren ocurrieron, con los datos que tenemos de 30 años atrás, ocurrieron en un entorno climático diferente al que hay ahora. O sea, el entorno climático que hay en el presente no es el que corresponde a los datos que estamos usando de hace 30 años, porque me imagino que se hayan dado cuenta, ¿no?, del cambio que ha habido en el clima. ¿Eh? Entonces, aquí ponen como ejemplo, bueno, los vientos del norte en los años 1990 eran mucho más fríos que lo que ocurrieron en los años 2020 en el norte de Europa. ¿Eh? O sea, ha habido cambios de temperatura y por lo tanto los vientos cambian ahí. ¿Eh? En segundo lugar, la gran velocidad, la rapidez con que cambia el clima, dicen que quizás nosotros no necesariamente experimentemos los extremos meteorológicos de la atmósfera y del océano caliente que pueden producir realmente. O sea, la posibilidad de que nos suceda, a ver, estoy traduciendo esto directamente en inglés, la posibilidad de que alguno de nosotros, viva un evento meteorológico extremo relacionado con el calentamiento del agua, del océano o de la atmósfera, ¿bien? No está garantizada. O sea, puede suceder en un área y afecta a un número determinado de personas y fuera de esa área todo el mundo está feliz y contento, ¿no? O sea, sintiendo el calor, pero no está sufriendo un evento meteorológico extremo. ¿Bien? El mejor ejemplo de esto son los tornados, ¿bien? O los huracanes, por ejemplo. O sea, estas islitas a las que el último huracán le pasó por arriba el Beryl y acabó con esta islita, la dejó hecha un desastre. ¿Sí? Entonces, los que vivimos en la Florida vemos la noticia, pero bueno, pobrecito esa gente. Con suerte donamos algo para que tengan para que vestirse o para comer, pero después nos olvidamos de la noticia. Cuando se quemó la Jaina fue una noticia a nivel mundial. ¿Sí? Pero al final los que se quedaron sin casa son los que vivían en la Jaina. Entonces, este tipo de eventos meteorológicos extremos es extremadamente difícil de predecir
sobre todo porque no tenemos data para el clima actual, no tenemos data climatológica para la situación climatológica actual. ¿Sí? La atmósfera está más caliente, hay vientos más fuertes, hay lluvias más intensas, el granizo se está agrandando en tamaño, los huracanes se están reforzando, los tornados se están moviendo de territorio. Recuerden que en Chicago, como el corredor de los tornados se está afectando por esto, se está esperando en Chicago un tornado F3 o F4 que mate a 40,000 personas. Bien, eso no lo dicen en la prensa y por supuesto no se habla mucho de eso porque imagínense ustedes, o sea, no hay garantías de que eso vaya a suceder. O sea, debe suceder en algún momento, pero nadie sabe cuándo. Cuando suceda, al que le tocó, como decimos nosotros. Bien, para aquellos que niegan el tema del calentamiento global y que acostumbran decir, bueno, el CO2, como dicen los negadores y las compañías de combustibles fósiles, el CO2 es la comida de las plantas, ¿no? Mientras más CO2 haya en la atmósfera, mejor, las plantas son más verdes y crecen más grandes. Entonces, hay estudios que se han enfocado en esto, que ya mencioné algunos estudios anteriores, que dicen que hay un límite, hay una temperatura límite para que la clorofila funcione, para que la fotosíntesis funcione. ¿Bien? A partir, no recuerdo si era 41 o 42 grados, la fotosíntesis comienza a decaer. Bien, las plantas van a comenzar a morir. O sea, es cierto que al aumentar el CO2 en la atmósfera ha habido un enverdecimiento del planeta. ¿Bien? Pero eso no va a tener, no va a ser ilimitado. Eso va a tener un freno en algún momento porque la temperatura del planeta va a seguir subiendo. ¿Bien? Y los organismos vivos tienen límites de temperatura bien claros. Entonces, aquí hay un problema. Las emisiones de carbono de los bosques, del suelo de los bosques, va a crecer. Y este es un estudio novedoso que acaba de darse a conocer. Las emisiones de carbono de los suelos de los bosques va a crecer con el aumento de las temperaturas. ¿Qué implica esto? Este es un tema extremadamente preocupante, como todos los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a explicarlo lo mejor posible. Cuando se hacen los cálculos, o sea, como nosotros llevamos más de 200 años inyectando dióxido de carbono en la atmósfera, eso ha generado, bueno, calentamiento y los efectos que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, para evitar, ¿recuerdan el Acuerdo de París? Que había que luchar y trabajar para que el calentamiento de la atmósfera no superara 1,5 grados Celsius, ¿bien? O en su máximo 2 grados, para evitar los peores efectos del calentamiento global, ¿bien? Para no sobrepasar ese límite de 1,5, hay una cuota de carbono que podemos emitir y después de esa hay que dejar de emitirla para no sobrepasar el 1,5. Si seguimos emitiendo, ya pasamos el 1,5. Bien, recuerden que la semana pasada el tema final y más importante, ¿cuál era? Que ya nos pasamos, o sea, la cantidad de carbono que hemos puesto ya no hay forma de quedarnos en 1,5. O sea, el Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5, esa parte se murió. Ahora el próximo objetivo es 1,6, no pasar de 1,6. Y por supuesto, eso se va a morir también. ¿Ven? Nosotros vamos, pero vamos. Y aquí traigo una imagen que le va a mostrar un poco, a explicar un poco sobre él. Bien, Digna, bienvenida, buenas noches. Entonces, el problema es que estas cuotas de carbono se calculan en base a las emisiones industriales, del transporte, de la agricultura, de las naciones que integran el planeta Tierra. Bien, pero dentro de eso no se incluyen las emisiones de los bosques porque se supone que los bosques, como el Amazonas, por ejemplo, o los bosques de Canadá, o los bosques de África, o de la India, bien, son absorbentes de CO2. Bien, absorben el CO2 de la atmósfera. ¿Cuál es el problema? Bueno, ya hay un estudio que mencionamos la semana antes pasada que decía que ya los bosques, o sea, que parte del aceleramiento del calentamiento global que tenemos en estos momentos está dado en parte porque ya los bosques están llegando a un límite y están dejando de absorber y están comenzando a emitir CO2. ¿Bien? Y aquí lo que han encontrado con este estudio es nuevamente ese resultado, pero en este caso no con respecto a los bosques, sino los suelos de los bosques. O sea, en el suelo del bosque hay materia en descomposición, hay bacterias, ¿bien? Ahí se genera CO2, se genera metano, ¿ok? Entonces, el problema con esto es que todos los cálculos que hemos hecho para los pronósticos de subida de temperatura en la atmósfera del planeta Tierra y de la cantidad de CO2 que podemos todavía emitir están basados en datos que no corresponden con los descubrimientos que estamos haciendo ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que en el futuro
las proyecciones que hay, que digamos, para el año 2030, porque ya estamos camino a eso, dicen que para el 2030 debemos estar en 2 grados de calentamiento. 2 grados de calentamiento es la temperatura que tiene, el calentamiento que tiene actualmente Europa. No sé si saben, pero Europa ha tenido olas de calor con 10.000 muertos. Bien, esos son 2 grados de calentamiento. ¿Eh? Se acaban los árboles de uva, las olivas se van a ir, bueno, ya saben a dónde, se van a desaparecer las uvas, la producción de vino, los incendios aumentan. Bueno, todo eso que ven en Europa, eso es 2 grados de calentamiento. Y para el 2030 se espera que el planeta entero esté a ese nivel. Por supuesto, para esa época Europa va a estar peor, ¿no? Porque hay zonas, como bien les dije, que se calientan más rápido que otras. ¿Eh? Bueno, la mala noticia aquí es entonces que los modelos que nos han dicho cuánto podemos emitir y cuáles son las temperaturas que esperamos tener para los próximos años, ¿ven? Están equivocados, están por debajo. ¿Ven? O sea, va a haber una mayor emisión de CO2 por parte de los bosques y van a dejar de absorber CO2 los bosques, lo cual quiere decir que la idea que tenemos del futuro es demasiado bonachona para lo que nos viene encima. ¿Eh? O sea, este tipo de estudios son sumamente importantes porque, y esto, bueno, sale ahora y eso no se aplica, o sea, los famosos modelos del IPCC, los resultados del ese famoso resumen del IPCC para los políticos que tiene 40 páginas, y los tomadores de decisiones y todo eso que tiene 40 páginas, eso no incluye ninguno de estos estudios. ¿Bien? Son modelos que se hicieron a veces hace 3 años. ¿Bien? Y aquí han visto toda la cantidad de noticias que se dan sobre este tema, ¿verdad? Bueno, la mala noticia, los bosques van a dejar de absorber CO2 en la medida que que suben las temperaturas. La vida acuática bajo amenaza por la contaminación y el calentamiento de las aguas. Bueno, esto es algo de esperarse. Recuerden que el año pasado, ¿cuánto tuvimos aquí en los Cayos de la Florida? 101 grados Fahrenheit a 5 pies de profundidad en los Cayos de la Florida. ¿Eh? O sea, los peces se van a empezar a morir. Los corales se van a morir todos. Los corales se van a morir todos en el planeta. Eso está ya dictaminado. Eso no hay forma de salvarlo. Van a mejorar un tiempo. Si ahora aquí traigo noticias sobre eso, puede ser que se enfríe un poquito el agua, pero al final se va a volver a calentar y se van a morir. Los corales van a desaparecer. Con ellos se van a ir una cuarta parte de las especies marinas. Se van a ir todos los destinos turísticos que tienen que ver con corales, barreras coralinas, buceo y pesca y todo eso, y venta de corales para hacer negocios. Todo eso se va a ir del aire. Bien, y no está muy lejos. Eso está ahí cerquita. Dicen que la mitad de todas las especies de peces y 10% de los mamíferos son dependientes de ríos y lagos para su supervivencia, pero una combinación del cambio climático y contaminación, que es culpa nuestra también, bien, está amenazando su existencia. O sea, nosotros estamos contaminando con plástico, con química, con fertilizantes, con la madre de los tomates, con todo lo que podemos contaminar, se lo metemos a los ríos, a los lagos. Recuerdan que querían hacer las competencias estas en el río Siena, ahí en Francia, para la Olimpiada, y terminaron gente con vómitos y diarreas y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso no es nada. ¿Eh? O sea, hay lugares aquí donde tú no puedes nadar. ¿Eh? Los peces terminan narcotizados por todos los narcóticos, las drogas, las pastillas que nosotros nos metemos, que orinamos, las tiramos en el inodoro, o la orinamos, o la defecamos, y todo eso va a parar a los ríos y a los mares, y los peces terminan con narcóticos. Hay de todo. En este planeta hay de todo. ¿Ves? Hecho por nosotros, que somos la especie más inteligente. Y entonces aquí están advirtiendo que hay un problema serio con las aguas de los ríos y de los lagos que están siendo contaminadas a la vez que se están calentando producto del calentamiento global generado por el ser humano. ¿Bien? Es un ataque doble. Aquí ponen la foto de un cisne saliendo a la orilla de un lago en una ciudad donde está en el lago, esa agua que está allí en la costa, donde está saliendo, en la orilla, donde está saliendo el cisne. Eso es aguas con desechos fecales. Bien, o sea, para que sepan, o sea, porque la foto lo dice, pero como yo sé que no, a lo mejor no lo pueden ver, bueno, esa es la historia, ¿no? Entonces, realmente, entre la contaminación del plástico, ¿recuerdan estas mareas rojas que hay aquí en el oeste de la Florida? Donde mueren pescados, delfines, tortugas, bueno, si pasan ballenas por ahí se mueren también, ¿bien? Todas esas explosiones de algas que hay en la costa oeste de la Florida. Una parte es un fenómeno natural, pero la parte peor
ya viene por todos los fertilizantes que vienen del cultivo de caña de azúcar aquí en los Everglades. ¿Ven? ¿Y qué pasa? Todos esos fertilizantes son arrastrados por el agua de regadío y llevados hacia la costa y ahí multiplican las algas y las algas acaban con el oxígeno del agua, ahí se mueren los manatíes, los delfines, los peces, las tortugas y si las personas se meten ahí, no se mueren, pero salen enfermos. ¿Ven? Todo eso lo hacemos nosotros, lo estamos haciendo nosotros. Bien, el tema de los huracanes, porque yo sé que las personas, padecemos de este problema, que cuando no nos golpean nos relajamos. ¿Verdad? Una rara coincidencia entre los eventos de la niña han debilitado la temporada de huracanes aquí, lo que es el Caribe, ¿no? O sea, definitivamente todos nos hemos dado cuenta. Tuvimos a Beryl, que fue horrible, ¿verdad? Fue un huracán horrible como se había pronosticado que iban a ser. ¿Eh? Después pasó el otro, Ernesto, y a pasar, pero la temporada se ha quedado allí. ¿Cuál es el problema? Que hay dos eventos de la niña. O sea, la niña se está desarrollando en el Pacífico, que recuerden que es un fenómeno de enfriamiento de las aguas costeras de la parte oeste de las Américas, ¿no? Pero también hay un evento de la niña aquí en el Atlántico y está en la costa de África. Bien, aquí hay un mapa que quiero mostrarles. Ven aquí, al sur de la parte oeste de África. Bien, o sea, al sur de las Islas Canarias y todo eso, y Cabo Verde y todo eso. Ahí está una zona de agua fría que le llaman también la Niña del Atlántico, que yo no la conocía, me he enterado por esto que he leído para este trabajo de hoy. Alberto, bienvenido, buenas noches. Entonces, resulta que aquí han habido, y aquí la noticia al final tiene que ver con esto también. ¿Bien? ¿Recuerdan el famoso polvo del Sahara y todo eso? El polvo del Sahara tiende a reducir la cantidad, a frenar la producción de huracanes y a debilitarlos cuando se producen. Pero este enfriamiento del agua, bien, a pesar de que las aguas del centro del Océano Atlántico están calientes y las del Mar Caribe y del Caribe, todo el Caribe y del Golfo de México están calientes, súper calientes, bien, pero como hay este fenómeno en las costas de África, pues entonces se debilita la producción de ondas tropicales ahí. Y entonces, no obstante, están retomando y advirtiendo que ahora viene para el 10 de septiembre el pico de la temporada de huracanes. ¿Eh? Y que no se confíen, ya tenemos un par de zonas por ahí abajo en advertencia, ¿no? En camino para acá, para el Mar Caribe. Pero es probable, no es seguro porque están cambiando las condiciones meteorológicas y climáticas del planeta. ¿Ve? Entonces, lo que se suponía hasta ahora que los pronósticos decían van a haber tanta cantidad de huracanes, ahora no tenemos, no podemos ni garantizarlo. ¿Bien? Hacemos un pronóstico y vamos a ver qué pasa, porque suceden cosas que no nos esperábamos, que normalmente no sucedían, porque el clima terrestre está cambiando. Entonces, este fenómeno de la niña en el Atlántico, yo no lo conocía. ¿Eh? Entonces, están pasando cosas y aquí vamos a hablar, la noticia final tiene que ver con este tema también para que sepan que lo que viene, esperemos que no, pero lo que viene de huracanes, si se conjugan todos los factores, para septiembre, octubre, están hablando que incluso que en diciembre todavía pudiéramos tener huracanes. ¿Bien? Ojalá que no se cumplan esa parte de los pronósticos. ¿Bien? Pero aquí aclaran, esta combinación de fenómenos de la niña en el Pacífico y en el Atlántico, bien, es rara, pero no imposible. O sea, yo nunca había oído hablar sobre esto y yo soy aficionado aceptable, ¿no? Para la metrología de estas cosas. Nunca había oído hablar sobre esto. Entonces, la niña en el Pacífico se está comenzando a desarrollar ahora, que es algo que favorece los huracanes. ¿Ves? Pero la niña en el Atlántico, ahí está. Entonces, hay que ver qué sucede en las próximas semanas y días. Pero este es parte de la justificación de por qué no estamos viendo la cantidad de huracanes que debiéramos tener a estas alturas, con los pronósticos y con que había y con las temperaturas del agua y las condiciones que hay en el Océano Atlántico. Entonces, mucha atención con esto, síganlo, porque, o sea, no hay nada garantizado. Los pronósticos son pronósticos, se hacen lo mejor posible, los científicos hacen el mejor trabajo posible, pero como les mencioné en el artículo anterior, los cambios son tan grandes que los eventos meteorológicos extremos van a ser cada vez más difíciles de pronosticar. ¿Bien? Entonces, esta es una de las razones. O sea, hay una bolsa de agua fría en el Atlántico que está frenando, además de la cantidad de polvo del Sahara que está saliendo, ¿bien? Que está frenando la producción de lo que llegaría a ser huracanes tropicales para acá, para la zona del Caribe. ¿Bien? Bueno, aquí
les traigo un video breve de cómo, de explicando cómo es que se produce el niño y la niña en el Pacífico. ¿Sí? Muchas personas no tienen idea de qué cosa es eso. Eso se llama el ENSO, ENSO. ¿Okay? El niño Southern Oscillation, oscilación del sur del niño. ¿Bien? Entonces, este video explica muy bien, está en inglés por supuesto, pero voy a narrarlo un poquitico para aquellos que lo ven, es breve, para aquellos que lo escuchan en el podcast o en la emisora de radio. No es otra cosa que los vientos alisios empujando el agua caliente que hay en la costa oeste de América, bien, en la zona este del Océano Pacífico, la empujan en dirección a Australia. Cuando los vientos alisios se debilitan, esa agua caliente comienza a regresar y se apila frente a Perú, bien, frente a la costa de América del Sur. Y ese fenómeno genera toda una serie de consecuencias a nivel global, particularmente aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, genera más lluvias cuando hay calentamiento, el famoso Niño, más lluvias en la zona sur de los Estados Unidos y sequías en la zona norte y noreste de los Estados Unidos y el oeste de Canadá. Cuando los vientos alisios se refuerzan, ¿bien? Empujan toda esa agua caliente de regreso hacia las costas cercanas a Australia, ¿bien? Y entonces allí en su lugar, cerca de las Américas, surge un globo, ¿no? De aire, una balsa de aire de agua fría, que es la Niña. Y entonces la Niña favorece el desarrollo y el refuerzo de los huracanes, ¿bien? Genera sequías en la zona sur oeste de los Estados Unidos y lluvias en la zona más noroeste, o sea, lo contrario. Y aquí tienen un video mostrando cómo es que cambian esos valores, ¿no? En colores. Pero todo esto influencia la disponibilidad de agua, los huracanes, la sequía, o sea, cambia un montón de parámetros a nivel planetario. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que agregar la Niña del Atlántico, que yo no la conocía. Bien, esta es una noticia excelente. Esta es una buena noticia, cosa rara. Bien, un polímero basado en biomasa puede capturar y liberar CO2 sin altas presiones o extremas temperaturas. Este título leído así, a lo mejor no les dice nada. ¿Sí? Recuerden que nosotros, como hemos metido tanto CO2 en la atmósfera, vamos a tener, o sea, no solo tenemos que dejar de generarlo, tenemos que también extraerlo, porque si no, nos vamos a pasar del calentamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que los sistemas de extracción de CO2, de absorción de CO2 industrial son muy pocos, están probándose ahora, son extremadamente ineficientes, consumen muchísima energía y la energía de donde sale actualmente del petróleo en su mayoría. ¿Verdad? Entonces, no funciona. Bien, para decirlo así. Y entonces esta gente han hecho unas pruebas y encontraron que la lignina, que es la misma, la masa procedente, es una sustancia que está en los árboles, en la madera. ¿Bien? Casualmente ellos estaban haciendo análisis con un microscopio, creo que era, eh, a ver dónde está eh, el mecanismo, usando resonancia magnética nuclear. Bien, cuando sometían estas muestras de lignina a la resonancia magnética nuclear, comenzaba a emitir unas burbujas. Y los científicos dijeron, ¿qué cosa es esto? ¿No? Y entonces empezaron a investigar qué cosas eran las burbujas y era CO2. Y resulta que este material, bien, 1 gramo de este material puede capturar 47 miligramos, o sea, un 5% del peso del material original de CO2, bien, bajo condiciones de un gas concentrado y 26 miligramos, aproximadamente la mitad, de cuando está expuesto al aire ambiente. Bien, esta es una excelente noticia. Entonces, ¿cuál es la mejor noticia? Que solamente hay que calentarlo a no más de 60 grados para que suelte el CO2. ¿Cuál es la idea de captura de carbono? O sea, usar ventiladores grandes o ponerlo al aire para que absorba el CO2 y después se calienta en una atmósfera controlada, ese CO2 se libera y se inyecta a gran profundidad en las rocas para dejarlo enterrado ahí abajo, que se transforma en carbonato de calcio. Bien. Entonces, esta es una muy buena noticia porque este proceso requeriría poca energía y pues, permite usar, no necesitamos usar rocas ni cosas que tengan que ser rotas con gran energía, ni grandes cantidades de calor, ni nada de eso, sino simplemente con restos de madera podemos crear sistemas de estos sumamente eficientes. ¿Sí? Esto es una excelente noticia para el futuro. Bien,
aumentos de las emisiones de metano pudieran ser una señal de de un enorme cambio climático. Bien, o sea, seguimos con las noticias negativas. Importante, cuando ustedes les venga un huracán hacia arriba, ¿qué es lo que tienen que estar? Informados, ¿verdad? Para que cuando venga a golpearles, estén preparados lo mejor posible. Bien, aumentos de las emisiones de metano. ¿De dónde están aumentando las emisiones de metano? Bueno, sabemos, por ejemplo, de los pozos de petróleo. Bien, hay un montón de los basureros. Nuestros basureros ya sabemos que generan grandes cantidades de metano. Alberto, bienvenido. Buenas noches. La cosa es que están detectando que, particularmente desde 2020 para acá, se han incrementado las emisiones de metano y los valores aquí era que en los orígenes la cantidad de metano que había en la atmósfera era 0,7 partes por millón. Actualmente, en el 2023, llegó a 1,9 partes por millón, o sea, casi 3 veces la cantidad de metano que había originalmente en la atmósfera hace 200 años, o sea, antes de que comenzáramos la revolución industrial. ¿Bien? ¿Cuál es el problema con el metano? El metano es un gas que tiene entre 80 y 100 veces la capacidad de efecto invernadero que tiene el CO2. O sea, es un gas de invernadero extremadamente potente. La ventaja del metano es que en la atmósfera no dura mucho tiempo, es descompuesto por los rayos ultravioleta del sol y ese proceso demora 15, 20, 30 años. Pero en esos 15, 20, 30 años que está en la atmósfera, está calentando la atmósfera con un 80% más de potencia que el CO2 que estamos inyectando en la atmósfera. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que están detectando los científicos que este aumento de las emisiones de metano que ha habido desde el año 2020 para acá procede ¿de dónde? De los pantanos, de los humedales. Bien, lugares como los Everglades, lo que está quedando de las selvas del Amazonas después de ser cortadas, ¿bien? Cualquier lugar que esté inundado de agua, que tenga suficiente agua, incluyendo los sembrados de arroz, por ejemplo, ¿bien? Todo eso, todo eso está aumentando las emisiones de metano. ¿De dónde procede ese metano? De las bacterias que hay en el lugar. Las bacterias que descomponen la materia orgánica. Los troncos de árboles, las ramitas, las hojitas, bien, todo eso. Las bacterias cuando descomponen eso generan metano. Generan CO2 también, pero sobre todo generan metano, que es el que más nos interesa aquí. Bien. Entonces, la otra mala noticia de este mismo estudio es que el incremento del vapor de agua en la atmósfera causado por el calentamiento global, les he dicho las cifras, para aquellos que no han estado en esa charla, se lo repito, por cada grado Celsius que aumenta la temperatura de la Tierra, la temperatura de la atmósfera terrestre, la atmósfera tiene capacidad de absorber 7% más de vapor de agua. Por eso es que cuando llueve, llueve más, porque hay mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Cuando caen granizos más grandes porque hay mayor cantidad de vapor de agua disuelta en la atmósfera. Bien, si las temperaturas suben 2 grados Celsius, pues tienes un 14% más de vapor de agua en la atmósfera. Por eso las lluvias van a ser más intensas. Por eso los huracanes van a ser más intensos. Bien, entonces dicen que cuando aumenta el vapor de agua en la atmósfera producto del calentamiento global, bien, eso demora el tiempo en que las moléculas de metano son rotas destruidas en la atmósfera, rotas por los rayos ultravioleta del sol. O sea, a mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera, las moléculas de metano van a vivir, van a durar más tiempo en la atmósfera. Eso incrementa el calentamiento también. Y todos estos datos no están incluidos en los modelos que nos están diciendo que en el 2030 vamos a estar a 2 grados de calentamiento en la atmósfera. Bien, vayan sumando cosas que desconocemos porque nos van a seguir apareciendo. Bien. Pozo me pregunta, los puertos tienen enormes y complejas instalaciones y un elevado flujo de mercancía. ¿Cómo pueden mantener las instalaciones y la actividad mercantil? Bueno, la mala noticia con esto, mi hermano, es que no van a poder mantenerla. O sea, para el tiempo, y te lo digo así, para el momento, por lo que yo veo, es mi imagen del futuro, pueden compartirla, entenderla o no, ¿ok? Pueden estar de acuerdo o no conmigo. Para dentro de 30, 40, 50 años, cuando realmente el nivel del mar empiece a subir de forma sensible y comience a afectar los puertos y las ciudades y todas estas cosas que estén en las costas, ¿sí? Para ese momento ya la economía humana va a estar en colapso. ¿Por qué? Por muchas cosas. O sea, pero en parte por el calentamiento global. Una parte es por lo mal que la hemos manejado y por el sistema horrible que hemos desarrollado, ¿no? De sobreconsumo de los recursos del planeta Tierra. Bien, el famoso overshoot que mencioné al inicio, el sobreconsumo de recursos del planeta Tierra.
Pero el calentamiento global nos está afectando. Ya se está dejando de producir el maíz que se producía en las cantidades que se producía aquí en el centro del país. En el caso de Ucrania, bueno, con la invasión rusa a Ucrania, pues ahí Ucrania era uno de los graneros del mundo, el otro era Estados Unidos. Todo eso se está dejando de producir. El maíz cada vez se produce menos porque el calor no deja que se desarrolle, hay sequía, o bueno, hay inundaciones, entonces arrasa con los cultivos, ¿ves? Entonces hay menor eficiencia en los cultivos cuando se logran cultivar. Entonces hay un montón de situaciones que están ocurriendo a la vez, ¿sí? Y lo que yo veo, o sea, cuando he dado estas explicaciones, y lo voy a repetir, ¿bien? Rosa, bienvenida, buenas noches. La deuda externa de los Estados Unidos no puede seguir creciendo infinitamente. Entonces, los economistas más serios que he visto por ahí dicen que el límite de crecimiento de la deuda externa de los Estados Unidos es dentro de 20 años. El límite teórico, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la economía se tranca antes de eso. Si tú no puedes conseguir préstamos, tú no puedes seguir haciendo funcionar una economía que consume más de lo que genera. Pero eso sucede en todas partes del mundo. O sea, los recursos que nosotros consumimos, y yo repito esta frase para que se la metan en la cabeza, cada recurso que nosotros consumimos es un recurso que nuestros hijos no van a poder consumir. El petróleo, la gasolina, el plástico, lo que sea que nosotros consumimos ahora, eso ya no va a servir para el futuro. Nuestros hijos no lo van a tener disponible. Lo que gastamos en la guerra, lo que gastamos, la arena, repito, la crisis de la arena. Hay una crisis de la arena de construcción, no hay arena para construir, hay mafias de la arena. Bien, o sea, la construcción se va a paralizar y la construcción es el motor de las economías modernas. La construcción de casas y de moles y de tiendas y todo eso. Esa es la base de la economía moderna. Eso se va a paralizar tarde o temprano porque no hay arena. ¿Bien? Sin mencionar que los trabajadores no van a poder trabajar en horarios críticos de verano porque se van a morir trabajando, porque las temperaturas van a estar demasiado altas, como ya está ocurriendo. ¿Bien? Entonces, todos esos fenómenos sucediendo a la vez. No, que no te preocupes por los puertos. Esa es la última preocupación que van a tener los políticos y la gente que vivan, bueno, incluyendo nosotros, porque yo tengo 55 y yo sé que yo voy a vivir todo esto, lo estamos viviendo ya, pero lo que viene para dentro de 5, dentro de 10 años, aguántense los pantalones. Bien, continuamos que tenemos unas cuantas noticias todavía. Formación, la formación lo que llaman la AMOC, que la hemos tocado aquí, ¿no? La Atlantic Meridional Overturning Circulation, la AMOC, la corriente de circunvalación del Océano Atlántico. ¿Sí? La formación de la parte baja de esta corriente, o sea, la parte que va por debajo. Recuerde que, por ejemplo, la corriente del Golfo es una parte, tiene que ver un poco con esto. La AMOC es una corriente que recorre todo el Océano Atlántico desde el sur, va hacia arriba, pasa por aquí, por el Mar Caribe y todo eso, va hacia el norte, llega hasta Groenlandia, allí pierde el calor, parte de ese calor permite a las personas vivir y cultivar en Europa. ¿Bien? Y entonces allí esa agua que se enfría se hace más salada también y se hunde. Ese es el motor que empuja esta corriente, el motor de la MOC. Y esa agua fría y salada viene por todo el fondo del Océano Atlántico y cierra el ciclo acá en el sur. Bien. Entonces, esta corriente se está parando, recuerdan los estudios, ¿verdad? Todos coinciden más o menos en el año 2050 en que se va a detener esta corriente. Para esa fecha, 2050, dentro de 25 años, señores, cuando eso suceda, si sucede, bien, porque los estudios científicos tienen valores, ¿verdad? Más o menos tanto. Bien, el último estudio que mencioné la semana pasada, creo que era entre el 2036 y el 2064, si mal no recuerdo. Bien, el estudio anterior era entre el 2025 y el 2095. Ahora cerraron un poco más los parámetros. Bien, cuando se paralice la AMOC, ¿qué va a suceder? Europa se va a congelar en 30 años. Ahí tienes una migración climática de 450 millones de personas huyendo de Europa hacia zonas del sur del mar Mediterráneo, incluyendo el norte de África. Bien, eso dentro de 25 años, cuando suceda eso, si sucede. Bien, o sea, esas son las proyecciones que hay. Yo sé que la mayoría de las personas no tienen idea de estas cosas porque no se mencionan en ningún lado, porque todo el negocio de los políticos, de la economía, de los economistas, de los que toman decisiones y de nosotros mismos es negar la realidad y decirnos que todo va a seguir bien por el resto de nuestras vidas. Y no va a ser así. ¿Bien? Cuando se paralice la AMOC, y este estudio tiene que ver con eso también, ¿bien? Cuando se paralice la AMOC, si se paraliza,
Pero si se paraliza en el 2050, Europa en el 2080 va a ser un lugar que va a estar peor que Alaska. No se va a poder cultivar, no se va a poder vivir allí. La costa este de los Estados Unidos, incluyendo la Florida, las Carolinas, Georgia, todo eso, allí el nivel del mar, como toda el agua que iba hacia el norte se va a paralizar, se va a acumular allí, el nivel del mar en la costa este de los Estados Unidos va a subir 1 metro. Bien, todo ese calor que iba hacia el norte se va a quedar en donde, aquí en el Caribe, que va a subir las temperaturas hasta niveles increíbles. Prepárense a abandonar Cuba y Centroamérica. Y en el sur, bien, toda América del Sur, el Amazonas se va a morir. Se va a cambiar el régimen de lluvia, van a subir las temperaturas en el hemisferio sur. Todas las selvas del Congo, toda esa zona de África también se van a morir. ¿Bien? Va a cambiar el régimen de los monzones en la India y todo eso. Ahí se van a morir millones y millones de personas de hambre. Entonces, es para que tengan una idea, nada más, de lo que se está hablando para los próximos años. ¿Okay? No es solo el tema que le mencioné de la economía, de los límites, no. De las partes que tienen que ver con el calentamiento global. Que dicho sea de paso, cuando le hablan del calentamiento global a la gente, piensan que es que va a subir la temperatura y ya. No. Lo que viene ahí mezclado con eso es miquimbín, como decimos los cubanos. Vamos a continuar, que tenemos 2 o 3 artículos todavía por tocar. Bien, esta es una muy buena idea, la voy a mencionar brevemente. En las selvas del Amazonas, el miércoles pasado hablamos sobre el ingreso básico universal. ¿Recuerdan los experimentos de eso, de darle dinero a la gente para que tenga un poco más de dinero, ¿no? Le dan $1000 a una familia, a otros le dan 50 mensuales y cosas así. Bueno, a estos grupos que son prácticamente indígenas, habitantes del Amazonas, ¿ves? Como ellos tienen tan pocos recursos, cuando tienen que llevar a los hijos al médico, por ejemplo, o a veces no tienen que comer, pues cortan árboles o se meten a sembrar cosas, drogas, y eso para poder ingresar dinero. Entonces, hay unas non-profit, unas organizaciones ONG, no gubernamentales, que les están dando están haciendo pruebas y estos experimentos están dando resultados. Bien, le están dando 2 libras. Vamos a poner que sean $2. Yo no sé cuánto es la equivalencia actualmente. Bien, diarios. $2 diarios a estas personas. Bien. Y entonces dicen que gracias a eso están logrando no solo, o sea, a cambio de esto, lo único que le piden es que siembren árboles, que no corten más árboles y que siembren árboles. Y por supuesto, el dinero que le dan, que son más o menos como 50 al mes, una cosa así, son, sí, 60 libras al mes. Entonces, esto es de The Guardian, entonces esto es del Reino Unido. Pero la cosa es que el objetivo es reducir la explotación, la corta de árboles en el Amazonas y todo eso, la deforestación. Y entonces, bueno, le dan el dinero y con ellos pueden hacer lo que quieran, lo que consideren necesario. Si lo van a usar para una operación del niño, o para que el niño, los hijos puedan ir a la escuela, o para comprar comida, o para pagar algún servicio médico, o lo que sea. ¿Bien? Entonces, dicen aquí que parte de los negocios de los ilegales que hay metidos en el Amazonas se basan en la pobreza que hay en la zona. Entonces, este tipo de experimentos está generando efectos importantes. Esta non-profit dicen que ha destinado 245,000 libras en total para este experimento que dura, a ver si dice aquí qué tiempo, 2 años. Bien, 2 libras al día a cada persona, que son alrededor de 55 al mes. Bien, esta non-profit se llama Cool Air, o sea, enfriar el planeta. Tierra fría, para ya poder traducirlo directamente. Y entonces dicen que la ventaja de este proceso de dar directamente el dinero a las personas es que el dinero no se queda en procesos burocráticos o va a manos de personas que viven en países desarrollados y que tienen compañías que se dedican a controlar el dinero y todo eso. Y la gran parte, porque dicho sea de paso, cuando usted dona a Google o cualquiera de estas organizaciones, una parte del dinero va a ser millonario al dueño. No va a sostener a las personas que tú quieres que sostenga, que son los muchachos que tienen problemas de retraso mental y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto es una forma directa de influir. O sea, le das dinero a esas personas, les mejora su vida y esa mejora de la vida de esas personas hace que cuiden la foresta. Esto es una forma genial, genial, genial. O sea, hay personas inteligentes que están trabajando y que realmente están obteniendo resultados. Bien, debemos restaurar la naturaleza para evitar una catástrofe global. Bien, advierte el presidente de la próxima reunión de biodiversidad.
que dicho sea de paso es la ministra del Medio Ambiente de Colombia. ¿Bien? Esta reunión se llama, porque está la COP, la conferencia de las partes que son con respecto al tema del calentamiento global, ¿no? Pero esta otra reunión se llaman COP, las que andan por el calentamiento global son 28, COP 28 fue la última, creo. Esta próxima va a ser la COP 16, que es con respecto al medio ambiente como tal, ¿no? Y entonces va a ser en Colombia, ¿bien? Atiende la biodiversidad. Y lo que está diciendo es muy sencillo, ¿no? Se llama Susana Muhammad, ¿bien? El apellido creo que es de origen, ya saben, ¿no? De Medio Oriente. Entonces, va a ser en octubre del año que viene. Va a ser en octubre del año que viene, correcto. Entonces, dicen que hay que enfocarse en el problema del calentamiento global, del cambio climático, pero también hay que enfocarse en la biodiversidad. Si resolvemos el problema del cambio climático y no nos enfocamos en restaurar el planeta, no vamos a resolver el problema. ¿Sí? O sea, recuerden que el problema fundamental que tenemos, y voy a explicarlo de forma bien sencilla, el calentamiento global se debe ¿a qué? A la inyección de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Qué cosas son esos gases? Vamos a mencionar el CO2 solamente. El CO2 es un producto de desecho de nuestra actividad industrial, de nuestros automóviles, de cuando cocinamos alimentos en nuestras casas, la electricidad que usamos, el gas que quemamos, la gasolina que quemamos. ¿Bien? Entonces, el CO2 es un producto de desecho de nuestra civilización. O sea, al igual que estamos acumulando basura en los vertederos de basura en todas partes en el planeta Tierra, el CO2 no es otra cosa que un producto de desecho, es basura, es industrial producida por nosotros que se ha ido acumulando en la atmósfera. ¿Bien? Entonces, al igual que hay que sacar el CO2 de la atmósfera, ¿bien? Hay que restaurar los bosques, hay que restaurar las tierras. ¿Bien? Recuerden que solamente la mitad de las tierras del planeta de cultivo se usa para alimentar vacas. Bien, y hay personas pasando hambre. Yo aquí toqué sin querer el famoso tema de la carne. Vamos a dejarlo por ahí, que creo que traigo algo para el respecto después. Bien, pero la cosa es que si no restauramos el planeta, bien, yo no traigo aquí la gráfica, pero recuerden que actualmente mamíferos en el planeta Tierra, bien, nosotros somos mamíferos, ¿verdad? Todos están claros en eso. Bien, 36% de mamíferos del planeta Tierra que habitan el planeta Tierra actualmente son humanos. El 60 y pico por ciento son vacas, cerdos, carneros. Lo que queda, que es un 4% de los mamíferos del planeta Tierra, son animales salvajes. O sea, la vida salvaje, los mamíferos que viven en vida salvaje, solamente representan un 4% de la biomasa de los mamíferos del planeta Tierra. Hemos acabado con la quinta y con los mangos. Y el planeta Tierra no puede sobrevivir, la biosfera terrestre no puede sobrevivir en base a humanos y vacas y pollos. Vamos a agregar pollo porque también cultivamos mantenemos cantidad de pollo. ¿Sí? Un planeta no puede sobrevivir en base a humanos, vacas y pollo. Y puede agregarle cerdos y carneros y lo que quiera, pero no puede ser. O sea, la biosfera necesita funcionar para darnos el oxígeno, para darnos los alimentos, para que la tierra se regenere. Más del 50% de las tierras de cultivo en el planeta Tierra están extenuadas. Eso va a explotarnos en la cara en los próximos años. Bien, fíjense ya cuántos datos les he dado. No es solo la economía, no es solo la AMOC, o sea, son un montón de cosas que vienen conjuntas, que yo le llamo la conjunción de crisis. Bien, los que andan por ahí dando charlas le llaman la policrisis, pero no es otra cosa que la unión de todos los desastres que hemos hecho en este planeta y que nos ha tocado a nuestra generación ya vivirla, porque este es el final de la civilización humana, se los digo así, sin pena ninguna. Entonces, nada. No traigo el mapa a los 4 grados, pero si quieren hablamos sobre él. Bien. Este es un artículo que fue el que encontré. Bien. Este es del año 2010 para ponerle ejemplos de lo que estamos haciendo. ¿Sí? O sea, la huella ecológica, la ecological footprint, la huella ecológica de Japón. Japón consume más de lo que puede generar. Bien. Y estoy poniendo como ejemplo a Japón para que no les toque a ustedes, porque esto se está sucediendo, se está haciendo en todo el planeta. Resulta que, aquí está el dato que lo marqué, la huella ecológica de Japón en el 2010, 2009,
Bien, era 4.1 unidades estas que le llaman hectáreas globales, GHA. Bien, pero lo importante es la cifra. 4.1 hectáreas globales. Bien, eso es 1,5 veces, una vez y media, lo que se consume a nivel promedio en el planeta. Pero la biocapacidad del territorio de Japón, de la islita de Japón, es 0,6 hectáreas globales. Los japoneses consumen 4,1 y solamente pueden generar como país 0,6 per cápita. ¿Qué significa eso? Que hay un 3, ¿cuánto? 3, no sé, no recuerdo si 3,8, no sé, lo que sea. Lo importante, 3,3, ¿no? 3,3 creo que hay. Ese 3,3 de consumo exagerado que ellos tienen por encima de que pueden generar, ¿de dónde procede? De la importación de todo tipo de productos, sobre todo de comida. Entonces, si todos los seres del planeta Tierra, para las cifras del año 2010, no los 8.000 millones que hay ahora, si todos los seres que habitaban la Tierra en el 2010 vivieran consumiendo lo que consumen los japoneses, se necesitarían para mantener a esa población humana 2,3 planetas como la Tierra. ¿Okay? A ver si entienden lo que estamos hablando. Estamos sobreconsumiendo los recursos del planeta. O sea, estamos consumiendo los recursos del planeta mucho más rápido de lo que el planeta puede regenerarlos. Y ese es el problema que tenemos. Y yo sé que por ahí usted escucha a la gente en la televisión, los políticos. No, no, no. Nosotros no tenemos capacidad, los humanos, no, el planeta es muy grande. Nosotros no tenemos capacidad para agotar los recursos o para hacerle daño al planeta. No, sí, 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 sí. Nosotros tenemos capacidad hasta para prácticamente devastarlo con toda la cantidad de bombas atómicas que tenemos y bombas nucleares. Pero con respecto a la industria y al nivel de población y al sobreconsumo, estamos acabando con el planeta. Repito el ejemplo de las bacterias. Bien, cojan un plato de cultivo, le echan agua con azúcar allí, alimento para bacterias. Si ponen una bacteria allí, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a multiplicar, va a comenzar a comer, se va a sentir muy feliz, ha descubierto todo un territorio inexplorado y va a comenzar a tener hijos, y hijos, y hijos, y hijos. Y van a comenzar a crecer la población. Y mientras haya comida, la población va a ir creciendo, pero va a ir creciendo de forma exponencial. ¿Eh? Entonces, va a llegar un momento en que van a ser tantas que se van a comer toda la comida. ¿Y qué va a pasar? Se mueren. Así es como funciona la naturaleza. ¿Bien? Las poblaciones, el objetivo de cualquier ser vivo es multiplicar su población, su especie. Entonces, nosotros estamos repitiendo lo que ha sucedido aquí en este planeta muchísimas veces. ¿Bien? Con ciervos en una islita, con lo que sea, con los lobos en no sé qué lado, lo que sea. Bien, con bacterias en un plato de cultivo. Nosotros estamos haciendo, nos denominamos inteligentes, pero en realidad no lo somos, porque estamos siguiendo la ley de la naturaleza, multiplicar la población hasta que se agoten los recursos y después la población se muere y se extingue. Nosotros estamos en ese camino. Nosotros estamos a 2 minutos del reloj que marca las 12 de la noche. ¿Bien? Entonces, estas cifras se las traía de Japón para que tengan una idea, porque esto sucede en todos lados. Japón, si no importa comida, se mueren de hambre. Si se acaba el petróleo en el planeta de momento, más de la mitad, si no son las 3/4 partes de los japoneses, se van a morir de hambre, porque ellos no tienen capacidad para multiplicar, para producir toda la comida y los recursos que necesitan. ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué los seres humanos? ¿Por qué la humanidad ha podido llegar a las cifras que hay actualmente? Porque cada barril de petróleo representa la energía que produce un trabajador humano en 4 años de trabajo. Nosotros estamos produciendo cantidades enormes de alimentos y de productos y todo eso por la energía casi gratis que nos da el petróleo. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de multiplicarte y multiplicarte y multiplicarte sin freno porque tienes recursos de sobra, llega un momento que se te acaban los recursos. Es como si tú tienes la cuenta de ahorro en el banco y empiezas a sacar y a sacar y a sacar y a vivir sabroso y a comprarte un Maserati y un avión y un helicóptero, no sé, se te acabó la cuenta y vas a tener que venderlo todo y morirte de hambre. Ese es el camino que nosotros llevamos. ¿Bien? La mala noticia no es para nosotros, la mala noticia es para nuestros hijos y nuestros nietos. Bien, aquí yo marqué que aquí lo dicen, no, a partir de 2009 la huella ecológica de Japón sigue empeorando todavía.
Bien, ha declinado un 16%. O sea, en la medida que la población va creciendo, que dicho sea de paso, ya la población mundial va dando señales de que va a comenzar a disminuir. Los japoneses están en ese proceso. Los japoneses han llegado a un punto donde los adolescentes no quieren tener sexo, no quieren saber de sexo, los jóvenes no quieren tener sexo. O sea, para que vean por dónde andamos. Bien. Derretimiento del permafrost. Recuerden, el permafrost es suelo congelado durante más de 2 años. Bien. Suelo congelado que lo hay donde? En Siberia, Canadá, el norte de Canadá, Alaska, bien. Ciertas zonas de América del Sur, ahí pegadito a Tierra del Fuego, por ahí abajo, bien. Pero fundamentalmente está en el hemisferio norte. Bien. Entonces, había el temor que yo he mencionado aquí varias veces, de que el derretimiento del permafrost fuera lo que se llama un tipping point, un punto de no regreso, un punto de inflexión. O sea, ¿qué cosa es eso? Un punto a partir del cual un sistema cambia a tal punto donde ya no hay vía posible para llevarlo de regreso al estado anterior. ¿Sí? Una persona después que se muere ya no la puede revivir. Un vaso que se rompió, ya tú no lo puedes volver a armar. Un huevo que se te cayó al piso, tú no lo vas a poder volver a llevar a como era, ¿verdad? Ese es un punto de inflexión, ese es un tipping point. ¿Eh? Entonces, igual, la famosa gota que llena el vaso, un vaso que está lleno y llega un momento que cae una gotita y entonces se empieza a salir. Bueno, ese es un tipping point. ¿Eh? ¿Cuál es el problema con el permafrost? El permafrost, dicho sea de paso, el permafrost, como se está derritiendo, pues en Alaska, en Siberia, que a nadie le importa, porque bueno, los que viven en Siberia, ya el problema de ellos, ¿no? Pero los que viven en Canadá, en el norte de Canadá, pero sobre todo en Alaska, eh, el permafrost, como es un suelo derretido, es un suelo congelado, cuando se derrite, pierde su estructura, pierde su solidez. Así que las carreteras que se fabricaron encima de ese suelo, ¿qué le va a suceder? Se van a desbaratar. Los edificios se empiezan a romper porque pierden los cimientos. Las casas se empiezan a hundir de un lado o del otro porque el suelo se va hundiendo, porque deja de estar congelado, deja de ser sólido. ¿Bien? Entonces, ese no es el peor problema. El peor problema es que debajo de ese suelo congelado, allí abajo hay congelado todo tipo de materia orgánica, plantas, animales, ¿bien? Que existieron en la Tierra hace 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 150.000 años o más. Y llevan allí 100.000 años, 50.000 años congelados, sin descomponerse. Bien, entonces, ahora, como esto se está derritiendo, como el permafrost se está derritiendo, toda esa materia orgánica, las bacterias comienzan a tener acceso a ella y comienzan a descomponerla. Y cuando las bacterias descomponen la materia orgánica, generan CO2 y generan metano. Las estimaciones que hay de si se derrite todo el permafrost que hay en el planeta Tierra, ¿bien? Allí hay, debajo de eso, hay entre 2 y 3 veces la cantidad de carbono que hay actualmente en la atmósfera. Si todo eso sale a la atmósfera, díganle adiós a la vida aquí. Aquí con suerte quedarán virus y algunas bacterias. ¿Bien? Entonces, porque a nivel de calentamiento ya saben, ¿no? Porque se va a disparar el calentamiento. Bueno, había el temor de que esto fuera un tipping point, o sea, de que a partir de cierta temperatura el metano se derritiera todo de golpe y liberara de momento el CO2 y el metano y todas esas cosas. Entonces, este estudio dice que no debe ser, este estudio científico, o sea, que hay estos tipping points, pero son como escalones. O sea, se derrite un poco a partir de cierta temperatura y después cuando sube un poco más la temperatura se derrite otro poco, pero no se va a derretir todo de golpe, no va a liberar el CO2 de golpe. ¿Sí? Esto no nos quita la responsabilidad de frenar el calentamiento. Lo que nos quita es la preocupación, al menos por ahora, si no sale un estudio que niegue esto, nos quita la preocupación de tener un calentamiento disparado, acelerado, de momento, en el planeta y que arrase con todo. ¿Ves? Entonces, esta es una buena noticia hasta cierto punto. No quiere decir que se vaya a dejar de derretir el permafrost y de que vaya a dejar de calentarse la Tierra producto de todos los gases que están saliendo de ahí. Bien. Estos videos no los voy a poner. Gorila, estos son bolas de hielo, granizo, cayendo el gorila. Le llaman gorila porque son grandes, ¿no? Y rompiendo vidrios de automóviles y todo eso.
Recuerden el estudio que les mencioné, hecho por los españoles, de que el tamaño del granizo va a crecer en la medida que más se calienta la atmósfera terrestre. ¿Cuál es el máximo tamaño teórico de los granizos que pudieran tener aquí en la atmósfera terrestre? ¿Lo recuerdan? 30 centímetros, 12 pulgadas. Un granizo de 12 pulgadas es una bala de cañón. No hay casa que soporte eso, particularmente nuestras casas aquí. Si estás dentro de un automóvil, bueno, no sé, si tienes techo de metal, puede ser que pueda sobrevivir. Este es un caso, lo voy a poner porque esto, una cosa súper curiosa, lo voy a narrar. Un hombre en bicicleta por la calle en medio de esta tormenta, tumba un árbol, el árbol tumba tendido eléctrico, pero el hombre no le da tiempo de detener la bicicleta y termina insertado dentro del árbol mientras el árbol está siendo electrocutado. Esto es una historia de terror, ¿no? Pero son cosas las que estamos viendo. ¿Bien? Y se van a ver cada vez más en el futuro. Bien, los famosos carbon offset, estas cosas que compran las compañías, que le pagan a alguien para que siembre árboles, por ejemplo. Bien, entonces, eso le quita a la compañía ciertos tickets de emisiones de carbono. Vamos a explicar esto, ¿bien? De forma que lo puedan entender. O sea, toda la producción industrial genera dióxido de carbono. Entonces, las compañías van a estar obligadas cada vez a generar menos dióxido de carbono. ¿Eh? Tienen que reducir su huella de carbono. Entonces, una forma de reducirlo que se inventó hace un tiempo es que hay compañías y hay grupos que se dedican a sembrar árboles, por ejemplo, y entonces por cada cantidad de árboles que siembran, eso es equivalente a haber absorbido, se supone que esos árboles van a absorber 1 tonelada de CO2, y entonces esa tonelada de CO2 que van a absorber esos árboles se la venden a una compañía que emite CO2, pero bueno, como pagó por la siembra de los árboles, pues entonces se quitó de encima la emisión de gases de esa tonelada de gas de CO2. ¿Ven? Entonces, lo que están diciendo este estudio de los científicos es que estos tickets de carbono son basura. En su gran mayoría son basura. ¿Por qué? Entre otras cosas, mencionamos el estudio al inicio, o sea, los bosques van a dejar de absorber carbono y van a comenzar a emitirlo. Cuando siembras árboles, como los sembramos nosotros, de forma súper eficiente, los árboles cada 1 metro cuadrado por ahí para allá y todos del mismo tipo, eso no es un bosque. Eso no funciona como un bosque. Eso no va a absorber CO2. ¿Ves? Esos árboles, cuando se mueran, dentro de 10, 20 años, van a devolver el CO2 a la atmósfera. Y se fue al, ya saben a dónde. ¿Ven? Eso si no, hay un incendio y se queman todo. Y ese carbono vuelve a la atmósfera. Entonces, todo esto no es otra forma que burla. Una burla frente a la opinión pública, una burla a cada uno de nosotros por parte de las grandes corporaciones, por parte de los gobiernos que se están riendo en la cara y no están resolviendo ningún problema. ¿Bien? Dicho sea de paso, se lo voy a decir así, una de las vías para aquel que quiera tomarlo en cuenta, es un consejo fácil. Tú quieres contribuir a reducir un poquito mínimo las emisiones de carbono tuyas, mira, no manejas a más de 60 millas en las autopistas, no más de 100 kilómetros por hora. Cuando tú pasas de 60 millas o 100 kilómetros por hora, tu automóvil tiene que hacer más resistencia, o sea, el aire le hace más resistencia, tiene que hacer más fuerza y gasta más combustible. Entonces produces más CO2 por el tubo de escape. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de esta idea? Yo estoy tratando de manejar a no más de 60 millas, a veces manejo a 50 si puedo. ¿Bien? Pero si llega un político y dice, vamos a implantar un límite de 60 millas en todas las autopistas, ¿qué van a hacer la gente? Van a votar para sacar a ese político del puesto y poner otro que diga que sí, puedes viajar a 80, no hay problema. ¿Bien? Y ese es parte del problema que tenemos. Nos estamos burlando, en primer lugar, la gran mayoría de las personas que habitan aquí en los Estados Unidos, en Europa, en países, en todos los países, la gran mayoría no tienen idea de lo que se avecina. La gran mayoría no tiene idea del problema que tenemos y la gran mayoría no tiene idea de cómo hay que solucionarlo. Y por tanto, a la gran mayoría no le importa. Si el político le dice, vamos a sacar una ley que hay que consumir menos carne, hay que reducir la velocidad en las autopistas, hay que reducir el uso de los automóviles privados, lo sacan, ¿verdad? Bueno, esto es eso. ¿Ves? No es otra cosa que corporaciones burlándose y gobiernos, miembros del Senado, de los congresistas, de todos niveles, gobernadores, alcaldes, lo que sea, burlándose de las leyes para meterse dinero en el bolsillo y continuar haciendo negocios igual que como hemos hecho hasta ahora.
Y recuerden que si continuamos con el business as usual, que es como se le llama, el modelo de seguir los negocios como lo estamos haciendo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Vamos a llegar a 3,8 y vamos a llegar a 4,5 y a 8, no sé cuántos grados Celsius de calentamiento y vamos a acabar con la vida en la Tierra. Bien, no solo con nosotros, porque con nosotros o sea, antes de que nosotros nos vayamos, se van a ir casi todas las especies de animales. Bien, los incendios de Canadá. Se acaba de medir. Recuerden que mencioné la cifra al inicio. El año pasado en Canadá se quemó una superficie de bosque equivalente a la superficie de Francia, de un país europeo. ¿Bien? Bueno, la cantidad de gases de efecto invernadero liberado en los incendios de Canadá el año pasado, escuchen esto, 647 millones de toneladas de CO2. 647 millones de toneladas de CO2 liberados en los incendios en los bosques de Canadá del año pasado. ¿Bien? ¿Saben cuánto es eso? ¿Bien? Es en cuarto lugar, si eso fuera un país, es el cuarto lugar a nivel de naciones en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Bien? Si imagínense que solamente China, la India y Estados Unidos liberan mayor cantidad de carbono como país que eso que salió en los incendios en Canadá el año pasado. ¿Ves? O sea, esos incendios de Canadá el año pasado, solamente por ellos por sí solos, son el cuarto país en emisión de gases de efecto invernadero en el planeta. Y eso sin mencionar todos los automóviles, la industria y todo eso que circula por Canadá. ¿Ves? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que este dato tampoco está incluido en los modelos que nos dicen cuál va a ser la temperatura en los próximos años en el planeta Tierra y qué niveles vamos a tener de desastres aquí. O sea, los modelos climáticos no tienen en cuenta todas estas cifras. Si nos dicen que en el 2030 vamos a estar a 2 grados, vamos a estar a 2 grados no en el 2030, antes de eso, 2028, no lo sé, no lo sé, pero vamos a estar peor de como nos han predicho. ¿Bien? Los pronósticos se están quedando cortos. La cifra de territorio, de hectáreas quemadas en los fuegos de 2023 en Canadá fue el 4% de la superficie de bosques de Canadá. 37 millones de acres, 15 millones de hectáreas. El 4% de la superficie de bosques de Canadá se quemó el año pasado. Bien, y para terminar prácticamente, las células de Hadley, yo lo mencioné la charla pasada, del domingo pasado. ¿Bien? No es otra cosa, aquí lo pueden ver, voy a ver cómo lo explico para aquellos que escuchan esto en el podcast o en la emisora de radio. ¿Bien? La atmósfera terrestre se divide en zonas. O sea, la zona tropical que está cerca del Ecuador, allí el aire se calienta, sube, ¿bien? Y como sube y está caliente, también lleva humedad y ahí se generan lluvias. Esa es la famosa zona intertropical, de convección intertropical. ¿Bien? Ahí se generan las lluvias. Ahí está, por ejemplo, la Amazonas, las grandes selvas de África. Bien. Entonces, esa zona, ese aire que sube allí, viaja cerca de la estratosfera, en la parte superior de la troposfera, y comienza a bajar a unos 30 grados de latitud. ¿Bien? Tanto norte como sur. Y entonces, cuando baja allí, lo que baja es un aire seco. Y allí se generan cosas como los desiertos, por ejemplo, aquí de Nevada, Arizona y esas cosas. El desierto del Sahara. Bien, o sea, eso no está allí por gusto. Es una consecuencia de la estructura de la circulación en la atmósfera. Eso está comenzando a cambiar. Las células de Hadley, que son las que nos interesan a nosotros, que tienen que ver con el Caribe, bien, la parte norte de América del Sur, América Central, el sur de los Estados Unidos, el sur de Europa, bien, se están ampliando las células de Hadley. Y eso implica que va a haber sequía en el sur de Europa, que ya sabemos que la hay, ¿verdad? Porque me imagino que ya sepan que el aceite de oliva está subiendo de precio, ¿verdad? Los vinos que proceden de allá van a subir de precio porque cada vez van a perder más los cultivos. Bueno, lo que me importa tocarles hoy sobre este tema es que se avecina una semana, bueno, no, en realidad no una, 2 semanas de lluvias intensas en el desierto del Sahara. La pregunta que hacen en este artículo, ¿no? ¿Se ha vuelto loca la atmósfera? No, 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 no. La atmósfera no se ha vuelto loca.
La hemos vuelto loca nosotros. Bueno, la cosa es que, y aquí, no sé si aquí había un video que creo que no sé si se corre. Bueno, aquí está la predicción que dan los modelos de la cantidad de agua que va a caer en la zona este no, oeste del Sahara. ¿Eh? O sea, imagínense que en el Sahara llueve 1 pulgada de lluvia al año, como promedio. Bien, en 15 días van a caer 10 pulgadas por lo menos. O sea, en 15 días, en 2 semanas, en esa zona del Sahara van a caer el agua de 10 años. ¿Por qué? Porque estas células de Halley, la zona de interconvergencia tropical famosa, se está moviendo hacia el norte en el hemisferio norte. ¿Bien? Eso va a alterar los patrones climáticos y meteorológicos en la zona. ¿Bien? Y yo sé que van a decir que, bueno, caramba, va a llover en el desierto. Las casas de las personas que viven allí en esa zona del desierto son casas de barro. Si les caen 50 litros de agua por metro cuadrado, las va a derrumbar. Se las va a desaparecer las casas. Así de sencillo. ¿Bien? Pero bueno, como yo sé que a la mayoría de la gente no le importa lo que le pasa al que vive en el Sahara, ¿bien? Vamos a hablar en otros términos prácticos que yo sí sé que sí les importa. ¿Bien? Esto va a alterar los patrones del sur de Europa, que como mencioné en programas anteriores, ya Sicilia se está desertificando, ¿verdad? Bien, el sur de Italia, el sur de España, todas esas zonas se están desertificando. Grecia, ¿bien? No por gusto tienen los incendios que tienen. Toda la producción de alimentos en la zona está decayendo y va a decaer más. Y en la medida que la célula de Hadley se extienda más hacia el norte, la zona de desertificación se va a ir extendiendo hacia el norte. Y eso va a ocurrir también aquí en los Estados Unidos. ¿Veis? No piensen que eso va a ser cuestión de Europa solamente. ¿No es? Entonces, vayan apuntando porque los datos que están saliendo, ¿ven? Aquí dicen que en las zonas limítrofes del desierto, el modelo prevé que la lluvia aumente un 500% y en algunos casos hasta el 1000% de la precipitación normal. Dice los científicos, lo que estamos viendo o lo que vamos a ver es totalmente excepcional. Cuando usted escuche la frase, algo fuera de lo normal, algo sin precedentes, una cosa que ocurre una vez cada 500 años está ocurriendo una vez cada 5. Cada vez que usted escuche esas frases, lo que vemos es totalmente excepcional. Piense en el cambio climático. Acá, calentamiento global. Bien, entonces, nada, esto vamos a ver qué sucede allí. Ahora, ¿cuál es el problema con respecto a los que vivimos acá en la Florida y en el Caribe? Bueno, que se va a acabar el polvo del Sahara. Porque si todo eso se vuelve un fango allí, la cantidad de agua que va a caer va a ser enorme. Bien, olvídense del polvo del Sahara. Así que debe aumentar la producción de ondas tropicales que generan huracanes para acá, para esta zona. ¿Bien? Recuerden que aquí todo está interrelacionado. Dice Girard que ahora mismo el río Amazonas está seco en un 50%. El año pasado en el río Amazonas se tuvieron que rescatar a 150 delfines del Amazonas porque no tenían dónde nadar. Se estaban muriendo porque lo que estaban en unos charcos fangosos. O sea, el problema es a nivel global. ¿Bien? Y tiene que ver todo con lo que estamos haciendo nosotros. O sea, cada vez que cortamos árboles, cada vez que producimos plástico, cada vez que inyectamos gases de efecto invernadero en la atmósfera, todo lo que hacemos afecta al planeta. Y mientras más población humana tenemos, más lo afectamos. Entonces, fíjense cómo les he dado datos, ¿ve? Para que vayan reuniendo y teniendo una idea. No sé si será en el 30, en el 50, en el 70, en el 100, pero viene un problema bien serio para el futuro de la humanidad. El artículo final que les traigo aquí, esta es la famosa zona intertropical, bien, que no es otra cosa, esta línea que no es muy exacta, no es una línea recta, bien, que pasa por el Amazonas, pasa por los grandes bosques de África, la zona donde está el famoso monzón de la India y el sur de la India, de la China y todo esto, y el norte de Australia, bien, y las Filipinas y todo eso. Bien, todo eso se va a desplazar hacia el norte y hacia el sur. Y en el centro va a comenzar a dejar de llover poco a poco. Bien. Entonces, esto va a ser un soberano desastre, pero bueno, son las cosas que nosotros hacemos. Y todavía nos preguntamos, aquí hay otra imagen que explica también cómo es la circulación. Aquí tienen la célula de Hadley, ¿ve? Que es la que está más cerca del Ecuador. Hay otra célula similar en la zona media
que es la célula de Ferrer, y hay una que está cerca de los polos, que es la célula polar. ¿Bien? Todo eso está funcionando en la atmósfera y nosotros no nos damos cuenta. ¿Bien? Pero todo eso determina los patrones de sequía y lluvia. Esta página que se llama Señales Climáticas es la última que quería mostrarles. Miren, aquí hay varios puntos, ¿no? Los sistemas terrestres, el calor, la sequía, los fuegos, los huracanes y las inundaciones. Todos estos son los desastres climáticos que nos están tocando ya, pero que van a ser peores en el futuro. Aquí están resumidos todos los puntos de cada uno de estos desastres y usted puede darle clic y leer sobre ese tema. O sea, la muerte de los corales, el decline en la cantidad de hielo en los casquetes polares, el aumento, y esto es algo que está muy en onda ahora, ¿verdad? El aumento de las infecciones de parásitos, bacterias y virus en las poblaciones y que se están moviendo cada vez más hacia el norte porque las temperaturas están siendo más altas. ¿Ven? Están viendo los últimos casos que hay aquí en los Estados Unidos de infecciones, esas que personas que están muriendo por picadas de mosquitos y eso. De eso se está hablando ahí. Amplificación ártica, movimiento del hábitat, ¿okay? Que eso es otra cosa que hemos tocado aquí en otra charla. Bien, de las flores que florecen antes de que lleguen, como está más caliente el clima, pues las flores florecen antes y entonces las aves que migran, bien, que llegan en la época, llegaban en la época en que florecían normalmente las flores, cuando llegan ya las flores se murieron, los insectos ya no están y las aves no tienen insectos para comer. Todo eso está pasando a la misma vez aquí en el planeta Tierra. Bien, derretimiento del permafrost, debilitamiento de la corriente del Golfo y de la MOC, bien. Entonces, incremento de los riesgos de tornado, los eventos del Niño, aumento del nivel del mar, bien. Hay un montón de cosas. Este del calor, aquí yo les invito a revisar esta página solamente, sobre todo aquellos que tienen hijos, bien, y nietos, para que sepan lo que van a vivir sus hijos y sus nietos, bien, en el mundo en que van a vivir. Aquí están un resumen de todo, la sequía, los fuegos, los huracanes y las inundaciones, todos los síntomas y todos los fenómenos que están sucediendo a la vez. O sea, el calentamiento global no es una simple subida de la temperatura de la atmósfera, es un montón de fenómenos que están interrelacionados y que nos están golpeando a la vez. Bien, así que, Pozo, por ejemplo, preocuparte por los puertos, no te preocupes por eso. Cuando las cosas se pongan malas, los puertos no nos van a hacer falta, no nos van a servir de nada. Así de sencillo, así de sencillo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que llevamos 1 hora y 50 minutos dando charla aquí. Para aquellos que quieran, que llegaron tarde y quieran ver desde el inicio, esto se queda grabado aquí en Facebook. Para los que quieran, si quieren enviársela a amigos o familiares o compañeros de trabajo en forma de podcast, esta charla se pone en el canal de YouTube que nosotros tenemos, que se llama GW from Miami. Voy a dejar de compartir para que lo vean. Es aquí, GW from Miami, que es Global Warming from Miami, no es una marca de zapatos. ¿Bien? Entonces, tenemos este canal en YouTube, allí se ponen en forma de podcast y después, para mediados de la semana, yo subo este video ya en forma de video también allí. ¿Ok? Tenemos esta transmisión en forma de podcast en Spotify. La pueden escuchar en Spotify. Bien, esta misma noche yo la subo. Y tenemos la emisora de radio online que se llama Radio Ciencia 21. Si la buscan en Google, la encuentran. En Google buscan Radio Ciencia 21, 21 con número 21. Les va a salir y las pueden escuchar las 24 horas del día a la hora que ustedes quieran. Ahí están tanto las charlas de astronomía, ciencias y tecnología como las charlas del calentamiento global. ¿Ven? Ahí las pueden escuchar. Bueno, gracias a todos por estar por acá, participar en estas charlas semideprimentes, si no casi totalmente deprimentes del domingo por la noche, pero que son sumamente importantes para nuestro futuro, para tener una idea de qué nos toca y prepararnos lo mejor posible para él. Bien, gracias por estar por acá, gracias por los likes, gracias por los corazoncitos, por favor, compartan, eso siempre se los pido. Así que nada, muy buenas noches a todos, que descansen y nos vemos. Buenas noches.